Queridos amigos, bienvenidos a Rojísimo. Y bueno, el día de hoy tengo una invitada guapísima. Y la traje para que me ayudara a presentar al próximo invitado, que bueno, es una eminencia. Esta chica es cantante, compositora, ganadora de múltiples premios, incluyendo el honoris causa. Bueno, una máster en esto de la voz, porque canta precioso. Ella es mi compañera, amiga, guapísima, Michelle Franco. Hola Rojo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por hacerme el honor de venir a mi programa. Y bueno, el día de hoy les estaba comentando a esta gente bonita que nos ve que tenemos un invitadazo, ¿verdad? ¿Quieres darnos un preámbulo? Está bárbaro, porque es un ícono de los 80s, 90s y más. Sí, no tienen que ver su cara para saber quién es. Cuéntanos un poquito. Sí, no, aparte de todo ha hecho voces tan icónicas que de verdad, seguramente en cuanto emite el primer sonido van a saber de quién se trata. Hola, ¿qué tal? Soy la rana René y junto a mí tengo un teléfono. ¿Quién me puede describir un teléfono? ¿Quién me puede decir cómo es este teléfono? ¿Saben lo que es una rima, no? Cuando las palabras suenan igual como rana y nana. ¿Ven que se parecen? Rana, nana. ¿Bien? ¡Hola, Bambi! ¿Te acuerdas de mí? ¡Tambor! ¡Ese soy yo! Arquímedes, yo no puedo ser rey. No sabría cómo gobernar un país. Te dije que dejaras la espada en la piedra, hijo. Yo quiero irme de aquí, y eso es lo que voy a hacer. Tendrán que buscar a otra persona. Perdone, señora. ¿No ha visto por aquí usted una alfombra polillada que dice llamarse Perkins? Pues tú también eres bastante desagradable. ¡Ay! ¡Ese Perkins se está yendo del pueblo! Mutis, voy a poner los pies en lugar seguro. ¡Hasta luego! No necesitas ponerte el perfume, mi gatita navideña. Hueles como un dulce jardín floreciendo en primavera. Yo he visto carreras mi entera vida, toda la vida. Si eres un seguidor, sabes que soy el Rayo McQueen. ¿El Rayo McQueen? Sí, sí. Debo gritar al mundo entero mi emoción desde una montaña muy alta. ¿Conoces muchos Ferrari? ¡Y gol! Así lo haremos. Ellos son profesionales. Por eso tenemos que entrenar y hacer equipo con Zucaritas de Kellogg's como parte de tu desayuno nutritivo. ¡Qué ricas! ¡Riquísimas! ¡Ya voy! Entonces, hasta luego, ¿eh? ¿Cómo puedo agradecerle? Ay, no se preocupe. Si en verdad quiere agradecerme, tomaré unos huevos para un rico omelette para la cena de mi escudero. ¿Puedo? Tome todos los que quiera, son todos suyos. Gracias. Tomaré 6, ¿está bien? Haré un rico omelette. Adiós, Eleonora. Mis respetos, princesa. Adiós. Que sean felices. Bueno, no conozco a nadie llamado Obi-Wan, pero el viejo Ben vive al otro lado de las dunas y es una especie de ermitaño. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. ¿Quién podrá ser mi ella? única esperanza. Parece estar en problemas. Revisaré todo el sistema. ¿No eres un poco bajo para ser soldado de asalto? ¿Qué? El uniforme. Soy Luke Skywalker, he venido a rescatarla. ¿Eres quién? Vine a rescatarla, tengo a Artur y tú. Vengo con Ben Kenobi. Ben Kenobi, ¿dónde estás? Sígame. Obi-Wan jamás te dijo quién fue tu padre. Me dijo lo suficiente. Me dijo que tú lo mataste. No. Yo soy tu padre. No sé ni por dónde empezar de esta trayectoria tan increíble que tiene nuestro invitado. ¿Qué digo? Lujo, súper lujo. Como comentábamos hace ratito tú y yo, Rojo, no solamente del Tigre Toño, de la Rana René, el Inspector, sino que también ha hecho doblaje para Elvis Presley, Cantinflas, Robin Williams, y también ha sacado libros, ha hecho teatro, televisión. Bueno, ya para qué les digo más, mejor que él nos cuente. Él es Salvador Nájar. Bienvenido. Un aplauso, Salvador, bienvenido, muchísimas gracias. Qué honor tenerte aquí con nosotros. Gracias a ustedes, como les decía, el honor es mío porque es estar conviviendo con la gente joven. O sea, nosotros ya tenemos una especie de pasado que puede ser importante o no, dependiendo de cómo lo tomen los jóvenes, que son los que están construyendo el mundo de hoy. Entonces, estoy encantado de estar con ustedes. Adelante.
Bueno, Salvador, pues queremos comenzar pues por el principio. ¿Cómo sabe Salvador Nájar que tiene esta voz pues tan padre? Digo, imagínate, Luke Skywalker, Pepe Le Pew, o sea, es muy diversa, o sea, no es la misma voz fingiendo, es un color de voz diferente, una entonación diferente. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo sabes que puedes hacerlo? Bueno, la verdad no se trata de la voz propiamente, se trata de la actuación. A final de cuentas, un personaje se diferencia de otro por su tipo de actuación, ¿sí? Su velocidad, su ritmo, sus tonos, en fin, dramáticos. Y eso es lo que hace que parezca que son muchas voces, pero realmente es una sola actuando de diferente forma. ¿Sí? No lo descubrí yo porque no fue... Yo busqué un trabajo, entré al XW, me dieron trabajo inmediatamente y me mandaron a las radionovelas. Entonces ahí fue donde yo inicié con una radionovela que se llamaba La Doctora Corazón. Sí, es una serie como especial como la de Silvia Pinal actualmente, que casos de la vida real, mujer, no sé qué. Entonces eso era eso, mandaban supuestamente unas cartas y ahí se dramatizaba el caso de esa persona y la doctora Corazón le daba un consejo al final del programa. Ahí fue donde yo empecé a trabajar y ahí me seguí porque al dueño de la empresa pues, le había gustado mucho mi participación, se convirtió como en mi protector, mandó cambiar todos los programas que tenían escritos para que tuvieran una participación infantil y así entré. Prohibió que se me dieran clases de actuación porque decían que el actor nace, no se hace. Yo que soy profesor de actuación, pues veo que es cuando no sabe uno cómo hacer algo, un guisado, por ejemplo, dice, no, es que Chonita nació para hacer este guisado. O sea, la naturaleza, el don divino de poder hacer este guisado, porque no sabe uno cómo hacerlo. Pero cuando se sabe cómo hacer, y el actor se puede hacer, entonces no se necesita decir que nace y que no se hace. Yo creo que nace y se hace, ¿sí? Claro. Que son las dos formas, son válidas. Y que además incluso yo fui, pues digamos ya, un actor muy conocido y famoso en los tiempos de la radio, y yo no había estudiado actuación. Ya después me integré, ya después fui a la universidad y todo, estudié dirección teatral, en fin, y actuación, desde luego. Entonces, digamos que mi formación académica fue muy posterior a mi triunfo profesional. Oh, wow. Con lo cual queda demostrado que cualquiera puede actuar. Desde mi punto de vista, los niños, todos cuando somos niños, somos actores. Por eso jugamos al policía, al bandido, al astronauta, todas las cosas que puede uno tener en la imaginación. Uno imagina cosas y las vive y las hace. Y es el principio de la actuación. Entonces todos somos actores porque somos desinhibidos y manejamos la imaginación. Después ya nos educan, entiéndase, amaestran, nos dicen, no, esto no lo debes decir, no, esto es feo, no, la gente no puede ver esto, no puedes decir tal cosa, no puedes vestirte de tal forma. Nos meten muchas inhibiciones y entonces ya viene el guardarse, entonces ya no hay el actor, ¿sí? Para el actor hay que sacar el interior, hay que mostrarlo y eso pues ya de grandes pues nos da pena, ¿sí? Digamos, claro. Porque no, yo soy el director de tal cosa. Entonces eso nos inhibe. Las inhibiciones evitan que todos sigamos siendo actores durante toda nuestra vida. Esa es una versión muy personal. Espero que la tomen como eso, como una versión. Y ojalá sirva de algo para ilustrar las cosas de las que tratamos. Porque sí, la actuación es algo que todos tenemos, que todos hacemos, que todos... De repente... Dile que no estoy. Sí, algunos lo hacemos mejor que otros, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, aquí vive, pero no está en este momento, pero usted dígame, yo puedo decirle. Todas esas cosas, pues son actuaciones, ¿no? Entonces, claro. Vivimos actuando. Y creo que somos los mejores actores cuando somos niños. Y es ahí cuando hacemos hasta algunas cosas para investigar el futuro de nuestra vida cuando adultos. Pues haciendo juegos como, no sé, el doctor, que uno empieza a suponer que tiene, ¿sí? Entonces, todas esas cosas es una exploración de la vida. Y la actuación es eso, es una aventura, es una exploración, es un ¿qué pasaría si? Un sí condicional. ¿Qué pasaría si yo fuera doctor? ¿Qué pasaría si yo fuera astronauta? ¿Qué pasaría si yo fuera policía? Entonces, esos sí condicionales
los utilizamos mucho en la niñez, pero sin darnos cuenta, sin pensarlo, sin ninguna cortapisa a nuestra imaginación. Claro Así. que sí. Y bueno, usted también tiene esta gran, no solamente talento para la actuación nato, sino que una gran imaginación y una gran voz, como comentaba Rojo, para poder meterle a cada uno de los personajes, como la misma palabra lo dice, su personalidad y su distintivo, porque ninguno de los personajes que usted ha hecho se parece a otro. Y me encantaría saber cuál fue este primer papel en su trayectoria que fue muy especial, que fue el parteaguas entre un antes y un después en el mundo del doblaje. En el mundo del doblaje caí en 1953, hicimos algunos doblajes para cine. Verán ustedes que en el cine el doblaje es algo que viene desde muy lejos. Incluso yo tuve no ocurrencia porque tiene documentos. Está documentado un hecho de un doblaje, por decirlo así, yo lo llamé doblaje, un origen en 1895, imagínense, hace siglos, y fue por Louis Lumière. Entonces allí Louis Lumière, antes de que se iniciara el cine mundial, que fue en 1895, pero en diciembre, esto fue en junio, 12 de junio, tomaron una peliculita de las que muchas que tomaron los Lumière, y Louis Lumière tomó una que se llamó El desembarco de los congresistas. Allí el alcalde del lugar, a donde iban esos congresistas de fotografía en ese tiempo, dio unas palabras ante la cámara y también hizo una plática, una pequeña charla con un científico de la época. Luego se metieron atrás de la pantalla y empezaron a decir lo que habían dicho cuando los filmaron. Eso, pues para mí son orígenes del doblaje, pero súper claramente, y están documentados, ¿no? Es lo que manifiesto yo en el libro, y bueno, digamos que el doblaje nació 6 meses antes de que naciera el cine universal, el cine mundial de los Lumière, que es el que nos domina, ¿sí? En fin, antes hubo alguna serie de inventos, y esos inventos dieron el cine, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue el doblaje en cuanto a su antigüedad, ¿no? Yo entré pues ya cuando vino una oleada, podríamos decir, un boom, como se le llama, de cariño por el doblaje, de intriga por el doblaje, de conocimiento del doblaje, que fue precisamente, en estos últimos años. Sí, nosotros comenzamos el doblaje para la televisión en 1953. Entonces ahí la primera serie, digamos, estelar que tuve fue Rin Tin Tin, el perrito. Sí, yo era Rusty. Rin Tin Tin es una historia sobre un fuerte que se llama el Fuerte Apache, ya saben, rodeado de indios y de toda esta cosa, y son los militares, y estos militares rescataron a un niño con su perrito. El perrito es Rin Tin Tin y el otro es Rusty. Es el Cabo Rusty, le dieron su nombramiento. Entonces yo hacía la voz del Cabo Rusty, lo hice por, no sé, 4 o 5 años. Y bueno, se convirtió en algo clásico. Sí, digamos, fue una serie que gustó mucho. También me gané a la hora que fuimos a hacer unas decenas de muchachos que estábamos en un grupo de Televicentro, que era Televisa en ese tiempo, que se llamaba la Compañía Infantil de Zarzuela y Opereta de Televicentro, algo así se llamaba, y eran pues decenas y decenas de muchachos. Ahí estaba Luis de Alba, el famoso ahora, y muchos otros famosos, éramos niños. Entonces nos llevó... Participaste con él en un programa, ¿no? Con Luis de Alba, con Juan Penas, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, bueno, sí, perdón, pero que... No, está perfecto, Sí, está perfecto, pero digo, allí hicimos varios personajes con él. Ese es un amigo muy querido, somos amigos desde la infancia. Un actorazo también. Y son paisanos, sí. ¿no? Los dos son de Jalisco. No, mi compadre tiene muchas formas de decir su origen desde nacimiento, pero no, yo lo conocí cuando llegué aquí a México. Yo soy de Jalisco, de Zacualco de Torres, Jalisco. Llegué a México y entonces, por cuestiones muy enredadas, que ni siquiera un buen drama podría enredarlas tanto. O sea, yo venía con una persona que era, entre otras cosas, era soldado, era militar,
era político, era músico, era muchas cosas como se acostumbraba antes. Una alta educación en todas las cosas, arte, esto, lo otro, marcialidad y lo demás. Entonces le hicieron una prueba para ver si podía ingresar al grupo del señor Adolfo Ruiz Cortines, que estaba promocionándose para presidente de la República. Claro, por el partido que en ese tiempo era el único importante y el que ya era cierto que iba a ganar. Entonces le pusieron unas pruebas, lo mandaron de fiscal federal a todo su estado, que era Nayarit. Entonces anduve con él en Nayarit, en todos los pueblos y barrios y cosas y todo, porque él andaba poniendo al orden a toda la gente que no pagaba impuestos, llámese los rubros oscuros, ¿sí? Cerveza, vicios, prostitución, cantinas, bares, cabarets. No era muy... A mí me llevaban a veces y otras no, porque era peligroso. Era muy peligroso. Ahí en ese tiempo salían a relucir las pistolas por cualquier pretexto. Sí, entonces, pero bueno, también estaba mi mamá que sabía usar las armas, y cuando estaba a veces atosigado en su oficina con algunos maleantes, pues llegaba ella y decía, o le bajan o le bajan. Y entonces, en fin, sí, es una historia muy poco común, ¿sí? Entonces, ahí después de pasar esa prueba de fuego, porque era muy joven, le dijeron, pues ya estás aceptado, vente a una secretaría, pero eso sí, hay que venir a México y vivir aquí y sacar documentos de estar viviendo aquí para tener derecho legal a participar en el gobierno federal. Y entonces, pues, dijo, la idea es, vámonos todos para México, que es lo clásico de los políticos, como sea, vamos a sobrevivir de lo que sea, cada quien por su lugar, sin decir, sin mencionar ni nada, y luego, cuando ya se elija el presidente, pues nos reunimos ahí y a repartir el pastel. Ese era más o menos lo que se acostumbraba entonces. Y bueno, ¿qué pasó? Que él dijo, pues habló con alguien de sus amigos que había estudiado con él música, y le dijo, oye, yo necesito ir allá y necesito un trabajo, de lo que quieras. No me interesa el sueldo, no me interesa ganar nada, lo que me interesa es tener un trabajo y que pueda yo documentar. Dijo, vente, yo tengo un grupo, vente para México y acá te integro al grupo, no hay problema. Dijo, muy bien, ok, pues ahí venimos con esas dos promesas, una del trabajo y otra de a futuro tener ya el premio. Y pues ahí estuvimos haciendo documentación. Llega y resulta que para empezar llegamos a La Merced, un lugar muy respetable, sí, muy respetable, y para los provincianos pues un lugar que asusta, ¿no? En principio pues se asustaron mis padres, todo esto, y llegamos al lugar donde este señor nos tenía ya reservadas unas habitaciones y todo, y entonces le dijo, oye, discúlpame, porque tengo un compromiso, entonces voy a vivir en otro lado, pero estoy contigo. ¿De qué es tu grupo? Y dice, es un mariachi, es un grupo de mariachi. Y dijo, ok, a él no le gustaba la música de mariachi, sí, le gustaban los pasos dobles y cosas de eso. Bueno, entonces, pues nos fuimos a vivir a la colonia Los Doctores, y él le dijo, de todas maneras nos vemos para el trabajo. Sí, ok, pues nos vemos, porque los fines de semana se iban a Xochimilco a ofrecer ahí sus servicios en una trajinera. Y yo iba ahí como de mascota, como de pues ese que nadie toma y que está jugando con el agua y haciendo simpatías con los turistas. ¿Cuántos años tenías en este entonces? Perdón pues, por la interrupción. Creo que unos 6 años, digamos. Eras un niño, yo creo que un niño. No, era un bebé. Eran más chamacones, ajá. No, era un bebé, y entonces incluso pues me querían comprar algunos norteamericanos, decían, yo se lo compro. Siguen queriendo comprarnos, ¿no? Pero bueno, ya no a los niños, ya a todo México. Sí, ya hasta me estoy ofreciendo, ahí si sabes de alguien, avísame, por favor. Sí. Ay, Rojo. Bueno, entonces dentro de esa historia tan complicada, se complicó más porque un día falleció, o sea, mataron a un miembro del grupo, del mariachi, y le dijo, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo que lo mataron? Dice, sí, es que son los
fue uno de los mariachis de Garibaldi. Dijo, ¿pero por qué si son músicos ambos y todo? Dijo, no, es que somos dos grupos, o los grupos del mariachi de las colonias, que somos los que andamos en las colonias y todo ofertando nuestro trabajo, y son los mariachis de Garibaldi, que son los que dominan el centro de la Ciudad de México. Entonces, si nos acercamos mucho al centro, nos peleamos. Si ellos van a dar serenatas a las colonias, nos peleamos. Y en uno de esos pleitos, pues resultó muerto un compañero. Dijo el político, descansando, haciendo adobes, dijo, no, esto está muy mal. Son lo mismo, ustedes son lo mismo, tienen que tener una hermandad. Habló con los líderes y los fundió en una sola unión. Fue ya saben, a las instancias correspondientes federales para hacerles una unión de filarmónicos, bla, 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 de la Ciudad de México. Entonces ya eran uno solo, hicieron las paces y todo feliz. Entonces dijeron, oye, pues esta unión, había una casa de madera que le llamábamos un jalón, en lo que era la Rinconada de Garibaldi, donde están todos los mariachis de Garibaldi. Pues había yo supongo que fue cine en su época, no sé, era un jacalón de madera que cubría todo lo que era la Rinconada de Garibaldi. Y entonces allí puso él el sindicato, su centro de operaciones oficiales. Y les dijeron, muy bien, nada más que fíjate que tú que vas a ser el secretario general. No, yo no. Denme un puesto pequeño porque tengo otros compromisos y no quiero quedarles mal. Entonces les dijo, denme, no sé, secretario de actas o lo que sea. Le dieron un puesto menor, pero todo lo consultaban con él. Y un día le dijeron, oye, mira, el asunto es que tenemos muchos problemas y tú debes resolverlos porque nosotros no sabemos de esto, pero para localizarte está muy canijo, porque vives muy lejos. ¿Por qué no te mudas para acá con nosotros? Y así ya podemos resolverlo al instante, todo el que se presente. No había celulares, no había comunicación como ahora. Y entonces ahí fue como este amigo suyo de pequeñito fue y cayó a Garibaldi, ¿sí? Un lugar para mí extraordinario, un campesino que ve un lugar donde todo el mundo se reúne, donde hay comida de toda la República Mexicana, donde hay música de toda la República Mexicana, donde todas las religiones se manifestaban en ese jardín. O sea, era un mundo de maravilla para mis 7 años más o menos. Y entonces, a mí me dijeron, tú te vas a quedar aquí en la casa, no vas a salir, nosotros vamos a hacer nuestras labores y todo, y tú no sales para nada, no puedes mezclarte con nadie porque tú vas a estudiar, solamente sales a tus clases de música, a tus clases de defensa personal y a tu escuela. Punto, nada más. Y yo, pues sí, pues yo no podía decir ni sí ni no, ni entendía por qué. Pero pues cuando me dejaban solo, yo me escapaba de la casa por un hoyo que había, un respiradero que tenía arriba de la puerta, que era muy pequeño. Yo digo, como rata, yo cuando me hacía pequeñito, no sé, el asunto es que me salía. Y empecé a explorar todo el ambiente. Y vi desde los pepenadores, los loquitos, había uno que estaba tallando dos pedazos de metal, los tenía ya lisos y brillosos de esa cara, porque iba a descubrir la electricidad, iba a descubrir no sé qué cosas, y yo pues les creía todo. Luego llegaban los policías, los lastimaban, y decían, oigan, no lo lastimen, es que está fumando marihuana y no sienten el dolor, solamente los golpeamos aquí en los hombros, o sea, aquí a un lado, los antebrazos, o sea, supe muchas cosas que no tenía por qué saber, ¿no? Claro. Pero yo era defensor de los humildes y platicaba con todo el mundo, con los niños que andaban ahí, sin hogar, los que llaman de la calle. Pero yo creo que eso es parte de lo que enriqueció, yo creo, el conocimiento del trabajo que has realizado, ¿no? Yo creo que muchas veces, ¿cuántos actores no conocemos que ni hablar saben, pero porque no han abierto un libro, pero ni por nada? Y digo, con todo respeto a muchos compañeros actores, pero no tienen esas herramientas, que bueno, a ti te dio la vida.
pero yo creo que eso te ha servido para poderlo plasmar en algunos trabajos. ¿Tienes algún trabajo donde usaras toda esta, a lo mejor, la forma de expresarse, a lo mejor el recuerdo de niño de este loquito, ¿no? Y bueno, de aquí surgió tal, ¿no? ¿Hay algo de eso? ¿De algún personaje icónico? Definitivamente debe haberlo, sí, no lo he identificado con precisión, pero si analizamos seguramente tienen un poquito de cada cosa. Hubo otra persona con mal de sus facultades mentales que nos visitaba en la XW y que él se llamaba el rey del ruido. O sea, ¿y usted qué? Yo soy el rey del ruido, yo domino todo el ruido universal, yo lo hago y hago canciones. Entonces había un compañero nuestro muy, digamos, muy travieso, se puede decir, don Pedro de Aguillón, padre, que él era muy travieso y sabía tocar piano y guitarra y todo. Entonces le decía, a ver, venga mi gran rey del ruido, venga, vamos a ponerle música a sus canciones. Vendía sus canciones en trillones de dólares, en fin, y está muy bien vestido. Su ropa pues no se veía muy nueva, pero muy bien vestido de traje, su florecita al ojal, en fin, era un personaje. Y bueno, yo lo veía y como niño pues era como la sonrisita de niño, la picardía de niño, hacía que supiera que yo no creía en su historia. Y entonces a mí me veía con desconfianza, con seriedad, pero a los otros, don Pedro pues era su alma gemela. Entonces entrábamos a un estudio de W y ahí él tocaba el piano para ponerle música a sus canciones. Unas canciones que en lo personal, y espero que me disculpe la persona que voy a mencionar, pero se parecen a las canciones de Gloria Trevi. ¿Sí? Un poquito de... Yo no soy un loco. Decía, por ejemplo, había una que se llamaba... Todo era disonante como su mente, ¿no? Decía, por ejemplo, tigres, tigres de Bengala, tigres, tigres de Bengala, lumbre, fuego, lumbre, fuego, quítate, quítate, que ahí te voy, quítate, quítate, que ahí te voy. O sea, era de ese tipo de canciones. Pues ¿sí? Dicen que todos los artistas tenemos un poquito de locos. Sí, exacto. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos un poquito de locos, ¿no? Y gracias a esas locuras inventamos cosas nuevas, no nos vamos por los caminos establecidos. Entonces la locura no siempre es mala, pero en este caso era consentida y era un juego que tenía don Pedro de Aguillón. Yo participaba ahí porque éramos un grupo de actores que siempre estábamos en muchos programas al día en la XW y pues vivíamos ahí prácticamente. Digamos, todo el día y a veces parte de la noche la pasábamos haciendo programas. Entonces ese fue uno de los personajes. Claro que todos los personajes que conocí tienen que haberme influenciado para la creación de muchos otros personajes que he hecho. Sí. Disculpe por interrumpirlo, pero hablando de personajes, Sí, solamente uno de los... Ay, creo que me estoy trabando, ahí estoy. Mejor, perfecto, ya regresé. Hablando de personajes, me vino a la mente uno de los más, y bueno, no sé si de los más, porque todos han sido icónicos a un nivel similar, pero ahorita que vi a Rojo aquí en el espacio, ¿cómo es que usted llega a ser la voz de Luke Skywalker? La voz de Luke Skywalker, ahí tengo influencias, porque a final de cuentas nosotros llevamos una empresa, la primera empresa mexicana que llevamos a California, a Hollywood, o sea, ahí donde está la meca del cine mundial y del espectáculo. Entonces nosotros llegamos con nuestra empresa mexicana, les digo que a venderle refrigeradores a los esquimales, y, y se los vendimos, y fue una empresa con mucho éxito. De ahí surgieron los actores que se fueron a sus países a hacer el doblaje, porque ahí en Los Ángeles es una ciudad muy cosmopolita, hay gente de todas partes del mundo. Y es un poquito manicomio para continuar lo que estamos hablando, porque cada persona llega, pues yo soy el emperador de Perú, y pues todos se lo tenemos que creer porque no hay documentos ni nada. Otro dice, yo soy la reina de belleza de Bolivia, y pues está bien, o sea, cada quien. Entonces nos reunimos todos los loquitos ahí, y cada loquito da su versión de su propia personalidad, y todos nos tratamos así, como en un manicomio. ¿Sí? Y ahí hasta los grandes millonarios los encontraba y eran Juan Pérez, o sea, eran los grandes millonarios de mi país, eran personas normales, común y corriente. Yo los invitaba, les hacía tour
turísticos y todos los llevaba a los lugares importantes y las ferias, las diversiones, los mercados, cosas de esas. Entonces Los Ángeles era un lugar, no sé ahora porque ha cambiado bastante, estoy hablando de hace 40 años. Entonces era un lugar en donde todo el mundo tenía su propia idea de lo que era, ¿sí? De lo que era su personalidad. Y así, allí estuve también. Entonces, dentro de eso, yo llevaba la empresa, era el director artístico general de la empresa. Los socios tuvieron una dificultad al llegar allí, se separaron y se fue el socio que sabía todo sobre doblaje de voz. Los clientes, los traductores, todo, lo sabía todo. Era un señor encantador, ¿sí? El señor Macías, don Julio Macías, en paz descanse. Era un experto en todo y un gran amigo, un señor que vivía con mucha intensidad, le gustaban los juegos de azar, y le gustaba comer bien y se metía a guisar carnes y eso, en fin, porque convivimos mucho tiempo juntos allá. Fuimos 10 para llevar la empresa, los pioneros que llevamos la empresa, entonces, pues quiten a los dueños, quiten a un traductor y pues cuántos actores quedan, ¿no? Entonces, así fue como llevamos esa empresa, yo era el director general y bueno, cuando conseguimos en esa separación de los socios, quedaron los socios que solo sabían de hacer sonido, tradicionales, porque eran los Rodríguez. O sea, el primero de estos Rodríguez, fue de los hermanos Rodríguez que crearon el sonido para el cine mexicano. Ellos también vivieron en Los Ángeles y tenían una panadería allá porque su papá anduvo en problemas de los cristeros, en la guerra cristera, él se llevó a su familia, 10 hijos, imagínense. Wow, Pues, no, pues, sí era cristero, ¿no? y empezando de cero, no. Pues, Así es, se los llevó, estuvieron viviendo allá en California y allá pues se metieron, unos de ellos se metieron en la cuestión del cine y pues tenían la panadería, de eso vivían, y de repente unos de ellos, un par de hermanos, que son Joselito y otro, descubrieron una forma de hacer un aparato para sonido que era menos pesado que lo que tenían todos para grabar las películas. Entonces de ahí vino el sistema Rodríguez, Rodríguez Sound System, sí, y ellos vinieron a México en 1930-31 y filmaron la primera película que se considera como con sonido. Porque fue el sonido integrado en el mismo material óptico. O sea, por eso se considera, ya de sonido había con discos y había con otras pistas, también de cine, que yo también hice doblajes con sonido filmado. Filmábamos el sonido y luego ya hasta que se llevaba a revelar. La película. Sí, pero digamos, eran mucha película que se desperdiciaba, porque todas las tomas fallidas, pues ya no servían para nada, y era un material fílmico ahí inutilizado, hasta que vino ya un material magnético. Entonces, tenían una pista para el sonido, o sea, una película para el sonido y otra película para la imagen. Eso fue otro tipo de sonido. Todo eso se hizo en México y se hizo en varias partes del mundo. Entonces, de ahí surgió el sonido. Pero luego, cuando redujeron en la película de 35 milímetros, redujeron el espacio de las imágenes y pusieron a un lado el sonido filmado, chiquitito, una rayita llena de curvas así, que es el sonido. Y entonces eso fue ya el cine sonoro. Y eso en México lo hicieron los hermanos Rodríguez, que venían también de Estados Unidos. Entonces, uno de ellos puso una empresa, esa empresa hacía películas de 35 milímetros del cine nacional, y luego llegó el señor Macías, le dijo, vamos a poner una empresa de doblaje para películas de televisión, y ahí empezaron una gran empresa que se llamó Sonomex. Esta Sonomex luego se importó a Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos se separaron los socios, y quedaron los del sonido. O sea, ellos sabían todo de sonido, extraordinarios para el sonido, pero cero relaciones humanas, cero trato con intelectuales, cero trato con los clientes, en fin, había unas personalidades muy especiales. Yo tuve entonces que tomar las riendas y manejar esa empresa y la que teníamos aquí en México, que luego se convirtió en la cooperativa de doblaje, la única que ha habido. Entonces, yo me hice cargo de las dos empresas y, bueno, le recomendaba al que estaba aquí
el hermano de los hermanos Rodríguez, pues que contratara fulano, que hiciera mengano, que bla, 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 bla. Y nosotros allá pues hacíamos las cosas, yo peleándome con el otro hermano, porque no tenía idea de qué era la gente, de qué eran las consideraciones, la diplomacia, el bien común, no tenía idea de eso. Digamos, por ponerles a ustedes así datos, llegó a vernos un señor que era el ayudante del mayor, o sea, del alcalde del condado de Los Ángeles, y a la vez pues era el jefe de la policía. Me lo encontré y me dijo, oiga, yo soy, mis padres son mexicanos y todo, y supe que tiene una empresa mexicana. Venga usted, no se preocupe, venga, vamos, es más, quiere doblar, vamos a doblar. Entonces lo metí, le di más o menos indicaciones cómo era, cómo trabajábamos, y lo puse a doblar. Un papelito pequeñito, ¿no? Claro, pues él no tenía la capacidad actoral, pero bueno, era una cosa sencillísima. Y entró el gerente de allá, que supuestamente era mi jefe, y entonces empezó a decir, oiga, no, usted tiene que practicar, porque su modulación, y le dije, espérame, nos está haciendo un favor, el señor es el ayudante del alcalde, es el jefe de la policía del condado de Los Ángeles, no es actor, entonces por favor no lo molestes, no, que es mi responsabilidad, yo respondo de eso, ¿sí? Por favor no te metas en mis cosas, tú vete allá a tus cosas administrativas y de sonido y no me fastidies. Y siempre estaba yo teniendo ese tipo de dificultades. Luego dijo el señor, oiga, me lo volví a encontrar en un evento y me dice, señora, estoy muy feliz, yo les he contado a todo el mundo que usted me hizo trabajar, que ya soy actor de doblaje. Yo quisiera que me mandaran mi cheque para ponerlo en un marquito y ponerlo ahí en mi oficina, porque pues es mi primer salario como actor, ¿no? Y yo le dije, sí, cómo no, con mucho gusto, claro. Si hay alguna cosa que tengo que hacer, no, permítame, voy a hablar con el gerente administrativo y todo. Llegué y le dije, oye, fíjate que dice el señor que me mandes el cheque. Es una cantidad irrisoria, o sea, una cantidad que la pudieron sacar de la bolsa y darla, ¿no? Era muy ridícula la cantidad. Y él me dice, no le puedo mandar el cheque. Si quiere que venga a cobrar. Le dije, ¿no sabes con quién estás tratando? O sea, cero diplomacia. Cero diplomacia. Entonces, siempre tuvimos dificultades. Él era una buena persona, incluso él era músico, creó un conjunto de música que hizo varias cosas que fueron éxito en su época, de Matilda, estás muy gorda y no te puedo cargar. ¿sí? Él era el líder de ese grupo. Entonces, era una persona buena, pero torpe, ¿sí? Entonces yo fungí ahí luego corría a la gente, les digo que éramos 10, y nos corre, le digo, espérate, no corras, estamos en el barco muy poquitos y todavía tú los echas, pues es hacerle hoyos al barco en el piso, o sea... Y aparte, me imagino que en lo que ustedes estaban trabajando en el doblaje, pues, yo he visto que el doblaje mexicano sí es muy neutro. Entonces, pues en ese equipo, imagínense, corren a los 10 que saben, a los 10 que tienen el tono neutro, y entran norteños, entran colombianos, entran todo, y ya no puede salir como se ha trabajado el doblaje desde ese entonces, ¿no? Y supongo que en ese fue que llegó ¿cómo fue? Llegó Lucasfilm y les dijo, dóblame esta película, o hicieron un casting, o usted dijo, no, yo soy Luke y tú vas a ser Darth Vader, y ¿cómo fue ese Sí, es una anécdota también muy fortuita y muy curiosa, porque nosotros pues llegamos y pues realmente como apestados, porque extraños en un lugar donde todos se conocen, la gente desconfía mucho, hasta en el banco, ¿verdad? Aquí trae usted, no, el dinero no se trae así en efectivo, el dinero es a través de documentos, o sea, eran otra la cuestión con ellos. Entonces, resulta que dentro de las cosas que contratamos con los clientes, había una que era, se llama el show de Donnie y Marie Osmond, los hermanos Osmond. Era un show semanal, muy bueno, musical, la familia Osmond con muy bonita imagen socialmente. Y entonces invitaron a unos personajes raros para todos, estoy hablando de 1977, invitaron a unos personajes raros, que uno se llamaba Darth Vader, el otro se llamaba Citripio, el otro, o sea... Y bueno, yo como director, que era el director de ahí, pues los hice como acostumbro, precisamente con todas las cosas de la radio y todo.
Al Citripio, para darle un rebote a la voz, puse un vaso para que hablara así. O sea, digamos, estamos hablando así y ya hay un rebote. Ese rebote lo usábamos para filtros del radio de la policía y atención, patrullas y casetas, llamado general. Entonces lo vi desde chico, ¿no? Y entonces ahí le dije, espérame tantito, fui por un vaso, se lo di para que hiciera el robot. Todos eran de diferentes nacionalidades, ¿sí? Porque empezamos a crear allí actores, otros ya eran actores, pero no sabían de doblaje. En fin, yo yo les di las herramientas para que empezaran a hacerlo. Colombianos y chilenos, en fin. Este era argentino, Hannibal Brown es su nombre. Él vendía aparatos para las empresas de sonido y de cine. Y le gustó lo del doblaje y yo lo metí ahí porque se me hizo muy curioso porque fue el primer argentino que yo conocí que se había quitado el acento. Se quitó el acento para poder hacer doblaje y entonces empezó a hacer doblaje y le di el personaje, pues un robotito, no había mayor problema, con su vasito a un lado y ya así lo hicimos. Luego Darth Vader, pues dije, ¿cómo le hago? Porque trae un sonido atrás de respiración artificial, el personaje. Entonces fui con otra de las salas de grabación que estábamos construyendo, se estaban construyendo ahí. Entonces me encontré un pedazo de PVC, o sea, un tubo de plástico, en donde todas las cosas eléctricas y demás. Entonces, todos los cables eléctricos van a través de ese tubo. Y había un fragmento como de un metro y fracción, chiquito, que lo tomé y me lo llevé, y Carlos Petrel, un actor español, por cierto, con una voz extraordinaria, ustedes ya deben saber de él, lo puse a hacer el Darth Vader, la voz es otra aquella, y yo le puse el tubo de PVC en el hombro, como bazooka, a él, y yo me puse atrás haciendo el... O sea, sí, entonces... Pues eran con dos personas simultáneas haciendo el personaje, usted la respiración y Petrel la voz. Así es, yo también soy Darth Vader en cierta forma. Ok, lo que uno no sabe, ¿verdad? Eso no lo sabíamos, ¿no? No, pues ¿quién lo va a saber? Son cosas del oficio. Y luego la guerra de los aviones la hice con una grabadora secretarial, una grabadorcita de mano, para cuando hablaban en la pantalla, el actor lo estaba doblando. Cuando salían, ya se veía fuera de cuadro, se llama, o sea, fuera de la pantalla, entonces salía la grabación que tenía y la echaba a andar. Entonces, con esos tres elementos muy rudimentarios, una grabadorcita secretarial, un tubo y un vaso, con eso hice lo que fueron las secuencias pues, mi primer contacto con Star Wars, que nadie la conocía porque se estaba haciendo en ese año del 77. Sí, creo que nadie se imaginaba lo grande que iba a ser. Creo que ni siquiera ellos, ni siquiera Lucasfilm sabía que se iba a convertir en tan grande esta franquicia de Star Wars hasta lo que es el día de hoy. Y pues igual de grande como sus demás personajes, me gustaría hacer esta pregunta, que a lo mejor es difícil elegir entre tanto, pero ¿cuál ha sido su personaje favorito hasta el momento que usted ha hecho? Permítanme tantito porque es otra respuesta. Lo que quiero decir es cómo llegó Star Wars a nuestras manos, a nuestra empresa. Claro, adelante. Entonces, un día me dicen, ahí está el presidente de la 20th Century Fox, y dice que quién es el responsable de lo que se hizo. Entonces le dijimos que tú, entonces lo pasamos. Óigame, yo soy un alto ejecutivo de la 20th Century Fox y... Entonces, le quiero advertir antes de que empecemos a hablar que todos los efectos de la película están patentados y que nadie puede utilizar nuestras patentes. ¿Qué usó usted para hacerlo? Piénsenlo ustedes, ¿qué contestarían? O sea, lo mismo, ¿no? Pues los míos también están patentados, mijo, ¿no? Bien contestado, Rojo. La verdad, ¿no? O sea, pues sí. Bueno, bien contestado. Eres como uno de los combatientes, los rojos, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. Entonces le dije, señor, tenga usted la tranquilidad de que no conozco sus patentes, no lo hemos usado, sus patentes están a salvo. Esta es una patente mexicana
pero era por vergüenza, no podía decirle, es un vasito, un tubito y una grabadorcita. No, y aparte de todo, pues, o sea, pues es tu trabajo, o sea, es como pasarle el tip o la clave, ¿no? Y no era a lo mejor por tampoco, no querer decírselos, pero pues también ustedes estaban empezando, ¿no? Con toda esta auge en esa empresa, entonces, pues claro que por supuesto que no te digo. No, y le dije, como usted comprenderá, pues yo no puedo revelar los secretos de la empresa, porque son patentes de la empresa, patentes mexicanas, que son muy sencillas, mucho más sencillas. Luego me invitaron a ver allá, tenían cinco ingenieros en regrabación para esos efectos. 5, en una consolota, así 5 ingenieros. Wow. Y yo decía, madre mía, la diferencia es enorme, lo que es Latinoamérica, que todo lo hacemos con creatividad. Exacto. Y ellos todo lo hacen con recursos, ¿sí? Entonces hay esa diferencia, ¿no? Entre los primeros mundos y nosotros en Latinoamérica, que yo creo que también somos países importantes cada uno, ¿no? No, claro, y aparte pues la experiencia que tú te llevaste del radio, porque aparte de todo en la XCW en ese entonces eran en vivo. Acá puedes cortar, pegar, repetir, sí. Todo eso que podemos hacer ya ahora más fácil, aparte de todo con las computadoras, pero en ese entonces en los programas en vivo pues sale, ¿no? Exacto. Y pues bueno, eso es, yo supongo, como nació toda esta creatividad para poder seguir haciendo voces y sonidos. Sí, desde luego. Sí, tienes mucha razón, todo ha influido. La vida de un actor es tan rica y debe ser rica porque debe estar viendo, a veces va en la calle y ve algún evento, sea un animalito que pasa cojeando o un perrito que pasa con la colita entre las patas, y debe uno crearse una historia. Es decir, ¿por qué viene triste o viene asustado o viene lastimado o está perdido o nada más salió a pasear porque se le dio la gana? Todo eso es como un trabajo actoral que yo recomiendo a mis alumnos, que creen con la imaginación, que pongan en ejercicio la imaginación con todas las cosas. ¿Por qué ese señor está mirando hacia la ventana? ¿Por qué ese señor va caminando rápido? ¿Esa señora por qué va llorando y viendo para todas partes? Esas son historias que están allí todos los días. Y no hay mejor lugar, por ejemplo, el metro, ¿no? El metro citadino, pues es el sistema metropolitano de transporte donde hay miles y miles y miles de historias que están fusionándose allí en un punto que es el transporte. Entonces ahí, ver a uno, ver a otro y adivinar quién es, de dónde viene. Yo les advierto que no es un ejercicio de psicología para adivinar, sino es un ejercicio de imaginación para crear. No importa que uno esté equivocado. Uno puede imaginarse que esa persona tiene 5 hijos, que se llama Ernesto y que vive en una zona de clase media acomodada y que tiene 2 automóviles. Todo uno lo puede imaginar. No tiene que ser verdad. No va uno a pasar el examen de psicología. Pero sí tiene que ser un ejercicio de imaginación. Entonces la imaginación está siempre fluyendo, debe estar en los artistas en general, debe estar fluyendo. Un escritor, un pintor, un escultor, deben tener la imaginación en constante uso. Así que cuando ustedes dicen que si influyeron, todo en mi vida ha influido. Y todo en la vida de los actores, de cada actor, todo lo que pasen, influye. Porque de pronto dicen, ay, esta es una vecina que habla así, dice así, todo esto, ¿no? Y habla así. Entonces esa vecina queda muy bien para este personaje, porque el personaje es una de las cosas por las cuales se ríen de esa persona. O sea, uno captura todas las cosas que ha visto, todas las cosas que ha vivido, y las emplea con los papeles en donde se presta esa inclusión. A veces es una elección buena, otras veces es una elección mala, o sea, como todo, ¿no? Así que, pues esa es la forma. Ahora, lo que me decía Michelle, digo, así fue como tuvimos la Guerra de las Galaxias, y como les digo, como éramos un equipo muy reducido, bueno, pues yo fui el director de la primera película, la 4. El señor estaba fascinado, ejecutivazo de 20th Century Fox, me dijo, Salvador, estoy muy contento con el resultado, entonces ahora les voy a dar otra que se llama The 8th Passenger. Le digo, ay, ¿el pasajero número 8? Dijo, no, 8th. Ah, el 8º pasajero. Ok, sí. Y nos empezó a dar ahí muchas películas ya importantes.
Entonces eso fue de lo que hizo que la compañía subiera. Toda la industria cinematográfica supo de la existencia de nosotros, quiso utilizar nuestros servicios. Sí, en algún momento un poquito crítico, cuando nos habíamos quedado sin el socio que sabía de todo, pues no teníamos clientes, porque se los llevó también. Entonces le dije al ingeniero de sonido, que era el gerente y que era de la famosa familia Rodríguez, le dije, oye, ¿qué clientes te interesan? Dijo, pues fulano, y ¿cuál tiene un programa? Esto, pues tiene un programa hoy en la noche, a las 8. Ah, bueno, pues vamos a, grábate del aire un capitulito, ¿sí? Y vamos a verlo. Se lo grabó, lo doblamos y se lo llevamos a la oficina. A crear nueva carrera, ¿no? Con la nueva empresa. A la empresa, y cuando llegamos, ahí dije, oiga, esto está prohibido. Esto no se puede hacer. Le digo, no, mire, es una muestra. Eran cassettes todavía en ese tiempo. Entonces le digo, es una muestra del video para que usted vea nuestro trabajo y para que sepa. Dice, ¿pero esto lo hicieron ayer? Sí, anoche, ¿qué pasó? Tomamos esa parte y doblamos solo la mitad del programa para que usted lo vea y que vea el resultado. Es la única manera de convencerlos para que sean clientes nuestros. Y dijo, no, pero esto no, le digo, mire, no queda más remedio. O llama usted a la policía para que nos lleven a la prisión, o nos da un contrato. O lo que nos da usted trabajo, ¿no? Un contrato, sí. Entonces dijo, mire, por esta vez lo vamos a pasar, pero esto no se hace. Tal vez en su país se haga, aquí nosotros no. Digo, no, también no se hace, pero bueno. Entonces ya nos dio el primer contrato y empezamos a salir ya adelante. Y dijo, pero ¿me va a dar el mismo rendimiento? ¿Pero va a ser así todo? Entonces dije, ya, pues ya cayó, ya está dentro, ¿no? Entonces dije, sí, y hasta mejor si quiere, no hay problema. Y además se lo entrego ahí inmediatamente. No que antes se tenía que enviar por vía aérea y todo esto, esperar, sacarlo de la aduana. Era un trámite muy engorroso. Y pues nosotros lo aligerábamos todo porque era, aquí está, hazme un retake, o sea, una retoma de algo que quedó mal. Se le hace la retoma, se le regresa y ahí está, en unas horas, todo está resuelto. Entonces, todas esas cosas le manifesté al cliente y estuvo feliz de la vida. Y luego, muerto de la risa, nos recomendó a todos los demás clientes. Porque dijo, ¿qué creen que hizo este señor? O sea, sí, y no estaba bien. Y dijo, pues traiga usted a la policía y lléveme a la cárcel o deme un contrato. Y le di el contrato y estoy feliz. Entonces otros clientes entraron ya y empezaron a llenarnos la empresa de trabajo. Así, o sea que fue aquí también hubo un momento de crisis porque no sabían nada qué hacer. Entonces les dije, llamen a una familia. Nosotros les decíamos de broma, entre compañeros de trabajo, les decíamos la familia Telerín, ¿sí? Porque eran un locutor muy importante, hermoso persona, caballeroso, culto, preparado, increíble, y una voz sensacional. Era la voz de un canal de televisión, Canal 4. Luego una señora de radio, que puso radio femenina, una señora intelectual, ya saben, molesta contra todas las manifestaciones machistas. O sea, una intelectual completa y además muy, muy ingeniosa, muy talentosa. Sí, es doña Magdalena Rubalcaba. Sus dos hijas, sí, que eran pues locutoras, se puede decir, y sus yernos, o sea, los esposos de las hijas, que eran dos actores, pues ya habilitados para hacer doblaje. Dije, llámate a tal la familia, así tienes todo, tienes directores, tienes actores, tienes todo. Y lo hizo. Y tanto así que terminó casado con una de las hijas, este señor. Entonces fue mi recomendación y así se continuó la empresa, que aquí ya no se llamaba Sonomex porque el nombre ya no podían utilizarlo, y se llamaba, digamos, le decían la Sala Rodríguez, así a secas. Y allá le cambiaron el nombre también a la empresa, en vez de Sonomex le pusieron ESM, o sea, Estudios Sonoros Mexicanos, ISM, así fue conocida la empresa en Estados Unidos, ISM, Estudios Sonoros Mexicanos. Así se llamaba la empresa original del señor Rodríguez, el abuelo de todos los Rodríguez. Y bueno, así fue como mantuve las dos empresas funcionando, la de allá y la de aquí, a través de comunicaciones. En ese tiempo eran telefónicas.
porque no había celulares todavía. Y carísimas, me imagino, porque no era nada barato hablar en ese entonces larga distancia. No, pero las ganancias de la empresa resistían todo, autos deportivos y cosas así. No, bueno. Wow. Eso es Toño. Diría. Entonces, de cuando llegamos a nada, decimos, como tigres, con garra, ¿sí? Exacto, de ahí yo supongo que, imagínate, ¿no? Entonces eso fue claro, a final de cuentas, con tanto conflicto que tenía yo con el gerente de allá, y pues eran personas difíciles de trato. Por desgracia ya fallecieron todos, el abuelo Rodríguez, el hijo Enrique Rodríguez, el hermano de él, que era Francisco Rodríguez, que era el que estaba allá, y otro que fue el tercero de los Enríquez Rodríguez, que era un licenciado y pues también falleció. Era muy joven, jovencito. Entonces toda esa historia se desapareció. Incluso habían cambiado la empresa cuando yo pues renuncié a mi trabajo allá y me vine a México. Después solo fui en 1980 a hacer la grabación de la segunda película de Star Wars, ¿sí? El capítulo 5. Y nada más fui y lo hice, luego estuve con Luis de Alba en un evento en Tijuana, o sea, lo mezclé y dije, sí puedo ir porque tengo un evento en Tijuana, de ahí me brinco, voy, vengo, y ahí estuvimos. Entonces, así hice el segundo, ya nada más yendo a hacer mi parte, la voz nada más, y me dirigí solo. Yo acostumbraba a dirigirme solo, yo me autodirigía y también dirigía a otros, pero en mis actuaciones, así hice, por ejemplo, La vida es bella, que es la película más larga que he tenido en toda mi vida. Que son... hiciste llorar como a miles, man. O sea, yo nada más dicen La vida es bella y ya quiero de llorar. Moco tendido, sí, yo. En serio, nada más dicen el nombre y ya quiero así llorar. Yo también quería llorar cuando estaba en la sala solo con el ingeniero de sonido atrás, que también era el dueño de la empresa, y estaba con 800 loops por hacer en una sesión que duró entre 8 y 10 horas. ¿La grabaste en un solo día? En un solo día. Toda la película. Toda la película. Entonces fue así, o sea, estoy hablando de mi participación, ¿eh? O sea, mis 800... Sí, bueno, pero es el personaje principal, digo. Desde luego. De Árbol 3, nada más. ¿Cuánto tiempo te llevó a acabar? Bueno, o sea, sé que todo el día, pero aproximadamente en horas, ¿cuántas horas? Entre 8 y 10 horas fue el turno que hicimos para terminarla, y decían, ¿qué sintió usted cuando estaba haciendo La vida es bella? Pues angustia, porque una desesperación terrible de vamos, ¿no? Y échale. Entonces, sí, se le quita un poquito el oropel a la actuación de doblaje, a mí me impacta, pero es la realidad. La película está llena de emociones, o sea, ríes, drama y todo, y entonces hacerlo en 10 horas, así como que, ¿cómo no saliendo, te internaron? O sea, bueno, obviamente es la técnica de actuación que supongo la tienes, muy bien dominada y perfeccionada, pero imagínate, de llorar, porque no era un llanto tampoco de, ay, virgencita, ¿no? Como ahora, ¿no? Eso, era una emotividad enorme que necesitas tener en esta escena, y en las otras, pues, ahora alégrale el momento al niño. Ya, no, qué difícil, de verdad que mis respetos, toda mi admiración. Gracias. Les voy a comunicar digamos, un truco que tenemos en el doblaje. Bueno, no sé cuántos lo tenemos, pero yo sí lo practico. De que en un personaje, o sea, en una historia, la anécdota tiene, pues, digamos, entre un 60 y un 80% de lo que llamamos paja. O sea, cosas cotidianas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿cómo estás? A todo dar, qué bueno, ¿dónde vas? A mi casa. Todas esas cosas que llamamos paja, o sea, no afectan para nada la historia. Pero hay unos puntos importantes en donde son los tonos dramáticos, en donde hay que ponerle mucha atención. Entonces, lo que es hacer la parte cotidiana de las frases cotidianas, hacerlas de corrido, sin mucho cuidado, y poner especial cuidado en las escenas que sí son clave para la anécdota,
Ese es el chiste de ganar tiempo, porque ahora, pues en doblaje nos tienen muy urgidos con el tiempo. Desde que dijeron time is money, que nosotros nos reíamos de esa frase, pero que ahora que supimos que sí es cierto, cuando dicen no tienes tiempo para hacer, no tienes tiempo para retakes, no tienes tiempo para nada, el tiempo de entrega vence dentro de tantas horas y me la entregas o te demando. Todas esas cosas que fueron convirtiendo el tiempo en un elemento económico, pues redujeron incluso las posibilidades de buscar más calidad en los doblajes. Sí, y no solo en eso, también en televisión, me pasó lo mismo. En televisión también dijeron un día, el productor que me dé el programa más barato, el presupuesto más barato es el que tiene el programa. Punto. No hablaron nunca de calidad, no les importaba la calidad. Y yo estuve trabajando con un productor que tenía como 5 o 6 programas, cobraba menos que por uno y tenía a todos sus trabajadores noche y día trabajando. Yo iba a postproducción, o sea, después de hacer la grabación y todo, luego iba a postproducción a hacer las cosas de sonoras y demás, y ahí me encontraba todavía los trabajadores que no habían ido a su casa hacía 15 días y que hasta dentro de mes y medio iban a estar 2 días en su casa. Cosas así que uno... Así me pasó en Televisa justamente. Entré a una producción y trabajaba en 5, pero solo me pagaban de una. Y que según iba a ser retroactivo, jamás fue retroactivo. Así es. Pero justamente sí. así fue. A mí el productor, sí, como yo me arreglé con el cliente directamente, entonces yo cobraba mucho más que el productor de esos programas. Y él me llamaba terrorista. Terrorista, ¿por qué? Porque cobras más que yo, porque no debes cobrar tú más que yo. No, pues te pusiste listo, Salvador. No, eran mis precios normales. Yo era un locutor con bastante buena aceptación, tenía buenos clientes, tenía buenas cuentas y pues me cotizaba bien. Entonces me coticé igual de bien para el programa, que se llamaba Está de Kellogg's o algo así el programa. Y bueno, sí, perdón, discúlpame, Rojo, ¿me ibas a decir algo? No, te decía que para retomar entonces la pregunta que te había hecho Mitch de cuál era el personaje que más te había sido difícil, yo hubiera pensado, por como vi el trabajo en el cine, que había sido el de La vida es bella, pero parece que la libraste bien. Entonces, ¿cuál sería el que preguntó Mitch, que el personaje más difícil, que más trabajo te ha costado, o que a lo mejor no te gustara tanto? Bueno, sí es cierto, existen esos. Desde luego yo digo que los personajes todos son importantes como los hijos en una familia. Un padre ve a sus hijos especiales. Entonces, cuando hablan del más listo, pues tiene uno que sacó premios, que tiene documentos, diplomas y todo. Cuando hablan del más travieso, pues saca al otro hijo, que es el cábula, que hace cosas. Y cuando hablan del más disperso, pues tiene uno que es distraído y le pasan cosas. O sea, todos los personajes son parte de nosotros mismos. Entonces, los personajes son como mis hijos, los amo a todos. Ahora, cuando hablo de alguno en especial, porque se presenta ese caso particular, si dicen, ¿cuál es el más difícil? Pues tengo que buscar algo de que se haya conocido por todo el mundo, ¿no? Que se haya conocido por los espectadores. Y me acuerdo de un personaje de los difíciles, uno era un maquinista de una serie de televisión muy horrenda que solo hablaba con ruidos, porque era el maquinista, y le decían, ¿qué pasó? Él hizo, entonces, y hacía un montonal de ruidos raros, y ese pues era difícil porque había que sincronizarlo, ¿no? Pero bueno, ese no fue muy conocido, pero el que fue conocido fue uno que se llamó One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin salida fue en español, la película, también memorable. En esa película, que era en un manicomio, hay un jovencito que cada que se le entra el trauma, que le causan el trauma de la mamá y todo eso, empieza a tartamudear. Termina suicidándose, ¿no? Por la enfermera, que es muy ruda, muy tosca con él. Y entonces ese personaje, que es intensamente dramático, es muy trágico y es muy intenso actualmente, pues me costó, digamos, más trabajo porque había que sincronizar a un tartamudo. Ya con eso tienen ustedes la primera dificultad. Era sincronizar a alguien que no tiene un ritmo para hablar, ¿sí? Y que repite, y luego
que es intenso, que emotivamente es muy intenso, que empieza y va, y sube, y va, y se suicida. O sea, ya de ahí sabe usted la segunda dificultad. Entonces, Atrapado y sin salida fue es más, ese personaje, ese actor, fue nominado o ganó el premio Oscar en ese año. Entonces, para que vean ustedes a lo que me estoy refiriendo, eso por poner algo muy conocido de un personaje que tiene 2 grados de dificultad, el actoral y el técnico de sincronizar. Eso. Ahora, la parte negativa es ¿qué personaje no te gustó haberlo hecho? Creo que cometí digamos, no sé, digamos, es como pisar un campo sagrado. Doblé a Cantinflas en sus 2 únicas películas internacionales, que fue Viaje alrededor del mundo en 80 días y la de Pepe, que fueron las 2 películas con las que él se quiso. Me dijo don Mario, me decía, no, pues ahí me dijeron que había unos papeles pequeñitos. Don Mario era productor, don Mario sabía mucho de dinero y de cosas, de cine, tenía su productora especial de cine para sus películas. Entonces dice, me mandan una invitación para participar en una película, Viaje alrededor del mundo en 80 días, y me dan un papelito pequeño. Entonces yo les contesto, discúlpenme, me parece muy buena la historia, pero no me gusta el papel. A mí me gusta el papel del Passepartout, y además no quisiera cobrar dinero, sino una participación en la producción, un porcentaje en la producción. Sí, y luego, o sea, puso sus condiciones, dijo, pues yo no tenía nada, no perdía nada. Así me dijo don Mario, ¿sí? Y lo mandé. Pues por eso me sorprendo con aceptar a sus condiciones, de todo favor de hacer un viaje para acá, díganos en qué vuelo le sacamos sus boletos para venir a ya darle los puntos últimos al contrato y firmarlo. Entonces, el primer sorprendido de eso fue él. ¿Qué pasó inmediatamente? Él trató de salirse del Cantinflas para ser un personaje internacional, digamos, un comediante, ¿sí? Ya no un cómico, sino un comediante internacional, en esa y en la otra de Pepe. Entonces, hizo las 2 películas, no siendo Cantinflas prácticamente, sino queriendo ser un comediante internacional. Sí, más como Mario Moreno, ¿no? Un personaje más de Mario. Sí, como un actor comediante, ¿no? Que no es cómico, pero en fin. ¿Qué errores? Bueno, errores de que el libreto se le dio tal como estaba escrito, el El viaje alrededor del mundo, porque era para un francés que se llamaba Passepartout, o sea, Passepartout, pase para todo, o sea, ¿cómo le llaman? El que abre las puertas de todos lados. Un señor que dice, oiga, yo quiero ver al presidente, no puede, ahora venga, deme una lana y yo lo meto ahí con el presidente. Ese Passepartout, ese que dice, unas muchachas bonitas, venga, yo lo llevo donde hay muchachas bonitas, o sea, es el Passepartout. Entonces nosotros diríamos el Wii, el Coyote, tenemos muchos nombres para personas de esas. Entonces el Passepartout era francés, pero es un francés que empieza a torear, es un francés que empieza a hablar como mexicano, o sea, muchas cosas que no coinciden con el personaje ni con la película. Y ahí ya hubo varias cosas no adecuadas a la película, por eso, pues ahí está la película, nada más como un fenómeno de la construcción de cinematográfica, pero no como un fenómeno como La vida es bella, por ejemplo, ¿no? Luego, entonces, él, digamos que chafeó, con todo el respeto que me merece don Mario. No, pues sí, pues porque la verdad es que, de hecho, pues ni siquiera las repiten esas, ¿no? Esas sí no. No, son espectaculares, pero nada más. Sí, alguna vez vi que hicieron como un relanzamiento por ahí de los 90 y tantos de Pepe, precisamente, pero pues pasó de noche realmente, ¿no? Así es, y doblada por mí peor. Entonces, cuando llega a mis manos, que llega a mi terreno del doblaje con este señor Macías que les decía, de hermosa memoria para mí, un grato amigo, me llega y me dicen, oye, ¿te lo echaste? Y digo, sí, ¿cómo no? Entonces yo quise recuperar un poquito al Cantinflas, o sea, hacer un poquito el Cantinflón, esto, el otro, no me salió. Sí,
fue un doblaje que pues está bien, o sea, como una traducción está bien, como verlo en español y ya, pero no hubo la calidad, no hubo la creatividad, no hubo el recuperar algo, ¿sí? O el haberlo hecho como él lo hizo, ya ese, pues total, si él lo hizo mal, pues lo hago mal y ya, se acabó, ¿no? Es lo mismo si doblé a Elvis Presley y Elvis Presley era un pésimo actor, entonces... Pero ¿por qué el audio original no se quedó? Porque tenía que ser en español, o sea, había... Pues era cuando estaba en inglés. Era en inglés, las dos venían en inglés. Ok. Entonces sí, es más, en España se respeta Cantinflas, es un monumento, don Mario. En España, él es el único que no dobla, ni hay una ley de doblaje de 1941 que obliga a que todo se doble al español por empresas españolas y voces españolas. O sea, todo de nacimiento. Así son los españoles, ¿no? Tienen esa actitud todavía de conquistadores. Pero sí, por eso a veces nosotros nos chocan las que nos vienen acá, sus películas dobladas, porque lo hacen para ellos. O sea, hasta los títulos están extraños, ¿no? Como para todo. completamente diferentes, cambian el contexto. Señor Salvador, y sí. Por la contraparte, personajes favoritos que usted ha interpretado, y si es que nos puede consentir aquí y hacer alguno de las voces de estos personajes tan entrañables, se lo agradeceríamos muchísimo. Por favor, por piedad. Sí, Michelle, pues son muchos, o sea, les digo que cada personaje trae algo de uno mismo, uno tiene que identificarse con el personaje, sea malo, sea bueno, sea paca, sea perro, sea lo que sea, uno se identifica con el personaje, es una obligación del actor identificarse con el personaje y buscarle la manera de pensar, que sería la manera de actuar y que sería la voz. Todo eso es una construcción que en doblaje se hace al momento, pero son construcciones que uno ya trae, como digamos, los actores de hace siglos tenían un arcón donde estaban los vestuarios y todo y se sabían de memoria los personajes de ciertas obras que eran clásicas, españolas desde luego. Y entonces decían, vamos a hacer la malquerida, pues ya se le acaba su vestuario y todo. ¿Sí? Igual en doblaje ahora, uno dice, vamos a hacer tal cosa, y ve uno, es esto y esto, tengo este elemento, tengo esta cosa, es un vestuario interno que uno utiliza para darle a velocidad de rayo, darle un carácter al personaje. No es tiempo como en el teatro de meditarlo, de hacer trabajo de mesa, de llevárselo a leer, no, de investigar la época y el personaje. No, aquí te llamas Pepe y estás en el loop 8, vámonos. ¿Qué es? Es plomero, a ver los plomeros, qué cosa tienen esto, cómo es su trabajo, cómo es una rápida investigación interna en la mente de uno y, ok, voy a ponerle esta voz. Por lo pronto, no es rico, entonces no tiene una buena dicción, no es esto, entonces esto, no tiene una voz aguda porque es una cualidad que tienen las personas que no cuidan mucho su voz, y entonces ya empiezan a hablar así, sí, claro, yo ahora se lo arreglo, no tiene problema, esta es papita, ahorita o sea, entonces empiezan a tomar eso, a buscarle palabras que sean adecuadas para el oficio y que se entiendan en toda Latinoamérica. Entonces todo eso es un trabajo maravilloso, pero es a velocidad de rayo. Entonces, digamos, personajes, bueno, pues el Rusty del Rin Tin Tin fue mi personaje adorado porque fue, digamos, el primer estelar conocido que tuve. De ahí hice El Niño del Circo, que es una serie que no tuvo realmente ninguna importancia realmente, duró 2 años, 3 años y desapareció. Hice, digamos, bueno, el Luke Skywalker es un personaje especial por la forma como lo obtuve, por la forma como lo dirigí, por la forma como lo hice. Tiene muchos elementos que me hacen amarlo entrañablemente. Aunque después, por un conflicto con la empresa que acabas de mencionar, Rojo, iba a meterse en doblaje. Entonces no lo sabíamos. Fue hacérselas de tos a los empresarios norteamericanos. Entonces les dijo, nada de lo que pase de ese doble aquí en Estados Unidos será transmitido por mis canales de televisión. Oh. Así de fácil, ¿no? Y entonces, pues hubo una crisis allá y se prohibió el doblaje en español. Y pues mis compañeros se quedaron sin trabajo durante 1 año o 2 y tuvieron que hacer pues todo tipo de empleos, subempleos, entrega de periódicos a domicilio, vender limonadas
o helados, vestidos de payasos, no sé, un montonal, vender tamales de alguna región de Centroamérica. Entonces, la pasaron difícil porque se prohibió el doblaje. ¿Por qué? Pues porque esa empresa iba a abrir las dos mayores empresas de doblaje, porque ellas, para tener la idea de unidad, querían tener todo controlado y quieren tener todo controlado. Entonces hicieron su propio sindicato de trabajadores, el CITATIR, que pues no tienen problema, ahí nunca les va a poner huelga ni nada. Luego querían tener también su propia empresas de doblaje para surtirse de doblaje, porque dos canales estaban siendo alimentados por doblaje, y si un día doblaje no les daba material, pues se quedaban sin programación. Entonces ellos, en esa ambición de abarcarlo todo, pues dijeron, vamos a tomar unas empresas de doblaje, y fueron allá a ponerle las peras a peso a los productores norteamericanos. Grandes pleitos y juntas aquí, juntas allá, que vamos a Miami, que Nueva York, que Los Ángeles. Terminaron cediendo las empresas norteamericanas. Y yo creo que como una respuesta, pues hasta cierto punto esperada, dijeron, ya no vamos a meter todas las frutas en un solo canasto. Entonces ahora vamos a repartirlo, y tanto Venezuela, Colombia, Argentina y todo, pretextando la cercanía, bla, 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 bla. Y entonces dividieron el doblaje. Aunque el doblaje más importante tiene que ser en México, porque, pues como lo hemos mencionado, México es el terreno de la República Mexicana, tiene el 25%, o sea, la cuarta parte de todos los que hablan español en el mundo entero. O sea, es el mercado más grande del mundo en cuestión de habla hispana. Por lo cual ya tenemos una gran importancia. Por otro lado, pues dimos a toda Latinoamérica, les dimos la radio, el XCW, la voz de la América Latina, desde México, y luego les dimos el cine a toda Latinoamérica, y luego les dimos nuestra hermosísima política exterior en los gobiernos antes del vienes, comes y te vas. Tuvimos y bueno, estamos recuperando otra vez esta gran tradición de hospitalidad de México, en donde se recibe a todo tipo de personas que tengan problemas en sus países, y se les trata como hermanos, y tienen todas las libertades para crear hasta industrias y cosas. Aquí se enriquecen, lo que no han tenido en sus países lo llegan a tener aquí. Entonces, todo eso nos hace ser un pueblo líder en el universo hispanohablante, incluso de España. Sí, y entonces el doblaje en español no es importante por ser mexicano, es importante porque somos el mercado más grande del mundo de habla hispana. Aquí se consume la cuarta parte de todo lo que se consume en el mundo hispano. Entonces, también, digo, y aquí entro con un detalle, el que va por el segundo lugar en cantidad de hispanohablantes es Estados Unidos. Pero bueno, nos saltamos eso y nos vamos con otra cosa. Entonces, ese conflicto industrial hizo que se cancelara la empresa y que no pasara aquí mi versión más que una sola vez en los estrenos y eso en cine, mi versión de Luke Skywalker. Y a los 20 años hicieron una versión, digamos, nueva, con un hermosísimo ser humano que tal vez, estoy seguro que ustedes lo conocieron, que saben de él, que han oído, ven, que se habla mucho de él, porque era un extraordinario ser humano. Se llamó Chuchito Barrero, ¿sí? Él hizo la segunda versión, se puede decir, de la Guerra de las Galaxias, y con él se exhibió mucho tiempo más. Luego sacaban fragmentos míos en el internet y eso y el otro, y se los achacaban a Chuchito. Me parecía maravilloso porque lo adoré, o sea, todos los que lo conocimos, lo adoramos. Él era una persona muy linda, era divertido, era discreto, era amigo, era persona sensata, en fin, tenía muchas virtudes. Por desgracia se enfermó y falleció cuando todavía no debería haberle tocado. Pero bueno, todo eso hace un personaje especialmente entrañable para los fanáticos y para nosotros los que lo conocimos. Entonces, esa fue la historia de ese personaje que a mí me gustaba mucho. Otro que me gustaba mucho fue el de la rana René. O sea, la rana René, que es una contradicción, porque rana y René, en vez del sapo, René, no sé, sí, me pareció
hay varias contradicciones que se han hecho, ya han pasado y quedaron ya estampadas en la historia. ¿Ustedes tropicalizaban esto? ¿O era por parte de la empresa? O sea, ¿tenían carta abierta para poder hacer este tipo de traducciones, este tipo de juego con tan solo con los nombres? Porque pasa que sí han cambiado los nombres, por ejemplo, ya sabes, ¿no? Los Picapiedras, pues no se llaman ni Pedro ni Pablo, ¿no? Es Fred ay, ¿cómo se llama? Pero no es Peter, ¿no? Sí, Es Fred sí. no recuerdo el nombre Sí. en inglés de Pablo Mármol, ¿no? Pero Sí. ustedes tenían como esta carta abierta de pueden hacer esto, o la empresa leía y ustedes traducían, no sé, qué complicado. ¿Cómo era ahí esta situación me estás entregando la película y el guión en inglés? ¿Ustedes Ajá. tenían carta abierta para tropicalizar y traducir para que sea sí, para que pueda ser más digerible para los mexicanos, por ejemplo, o ellos ya les daban una traducción y entonces sobre esa se iban? Bueno, toda esa es una historia de la evolución que ha llevado el doblaje. Cuando empezamos a hacer doblaje, y estoy hablando a partir del 53, los años 50 y 60 y hasta los 70 incluso, venían los productores y los artistas estelares de las series a agradecernos a los actores mexicanos el que les diéramos voz en español. Ahora, qué bonito, decíamos, oye, vino fulano de tal, oye, vino sutana, vino mengano. A mí me vinieron a visitar una parte muy importante de un equipo de fútbol de Los Ángeles, Los Angeles Rams, los Carneros de Los Ángeles, porque hice un doblaje de una película de ellos. Entonces, la costumbre era que ellos venían a agradecernos. ¿Nos agradecían por qué? Bueno, porque ya en el terreno del sigue el dinero, nosotros le estábamos dando la llave que les abría un mercado de más de 500 seres humanos que hablamos español. Entonces les estábamos enriqueciendo su producto y seguimos enriqueciendo su producto. Nada más que poco a poco se fueron, digamos, deformando. Antes, hasta el mismo actor era el que decía lo que quería decir y doblaba como quería doblar. Ahí está el surgimiento de Arbizu, por ejemplo, ¿sí? Una leyenda ya en el doblaje, Jorge, con el cual yo lo quería mucho porque era un gran amigo, era de una pieza, era donde mismo lo pusieran, fuera en política, decía lo que pensaba, fuera en doblaje, decía lo que pensaba, fuera donde fuera, era una persona muy íntegra, pero tenía defectos profesionales desde mi punto de vista profesional. O sea, no voy a poner albures en las caricaturas para niños, por ejemplo, ¿no? O no voy a decir, sí, y él tenía cosas muy audaces que le funcionaron para impresionar a la gente, pero a mí como profesional me parecía que no era lo adecuado. Es más, lo corrieron del teatro grosero, del teatro más grosero de la Ciudad de México, lo corrieron a él por grosero. Sí, y allá había desnudos y había todo, femeninos y todo, y había hasta un homosexual que salía, bueno, salía una supuesta mujer y todo esto en bikini y con un clavel, una flor en los dientes, entre los dientes. Luego bailaba con uno del público, lo besaba, le pasaba la flor. Y cuando ese terminaba su número, se subía al escenario, se quitaba el brasier y se veía que era hombre, se quitaba la peluca y prendían las luces del público para que le hicieran burla a gusto Sí, los que habían bailado con... besando. Ajá. Qué buen show. Entonces, de ese lugar tan grosero, tan fuerte, que había cosas fuertes de sexualidad, a él lo corrieron por grosero. Y a otro gran actor, amigo nuestro, muy actor, representaba obras de Shakespeare y todo esto, y en otra obra de estas, de la que llamamos comedia ligera, yo también tuve un éxito grande en esa comedia, en ese tipo de comedia, y lo corrieron por grosero, porque él, pues como académico, dice, no, espéreme, aquí lo que se viene es a mentar madres. Entonces entró mentando madres, y le dije, no, aquí se justifican todas las groserías, no es decirlas por decirlas, así que adiós mi gran actor, y lo corrieron. Entonces esos dos amigos míos, queridos amigos míos, y compañeros por muchos años, casi medio siglo de ser compañeros de trabajo, fueron expulsados de un lugar donde yo trabajaba, que era el Teatro de Comedia Ligera. Lo llevé a Los Ángeles también, junto con la compañía de doblaje,
llevé y puse allá un teatro, alquilé por primera vez un cine, que bueno, lo convertí en teatro y se le llama el Teatro Blanquita actualmente. Y queda en el este de Los Ángeles, o sea, en donde están nuestros paisanos, donde está la flota, ¿sí? Ahí mero, y ahí tengo fotos de cuando íbamos, Luis de Alba y yo dábamos funciones allí. En fin, entonces, esa es la cuestión de por qué lo que hacía Arbizu, en lo personal yo no estaba de acuerdo con eso. Pues ya ahora como es famoso ya no puedo llevarle la contra, porque pues, lo amé, porque era increíblemente bello ser humano, pero nunca profesionalmente estuve de acuerdo con él. Yo era muy restringido, ¿no? Yo era, no, esto se dice, no, esto no se dice. Como fui educado desde niño, que eran los parámetros y todo esto, a mí me dijeron los antiguos, por ejemplo, cómicos, viejos, muy viejos. Yo ya soy viejo y ellos eran viejos para mí, imagínense. Entonces decía, no, hay que actuar con responsabilidad, hay que divertir o entretener educando, o hay que educar divirtiendo o entreteniendo. Y se me quedó eso como una cosa importante. Luego decían esos mismos cómicos muy antiguos, me decían, eran delegados de actores en ese tiempo, cuando yo ya trabajaba en el teatro. Entonces me decían, no, es que el actor debe ser tragicómico. Una manera no muy perfecta de decir que debía manejar la tragedia y la comedia, que un actor debe representar todo tipo de cosas. Entonces me pareció algo lo tomé como una doctrina, como un dogma, y lo llevé a cabo. Incluso hice mis experimentos en el teatro de comedia. Era comedia ligera, decir cosas picantes, mujeres con poca ropa, amigos muy simpáticos, chistes, de esto, el otro. Entonces yo me fui por allí tratando de no decir groserías, tratando de insinuar cosas picarescas, no decirlas, y luego le daba yo un rompimiento por mi propia cuenta, le daba un rompimiento a la escena X para hacer una escena trágica, un momento trágico dentro de una comedia. Por ejemplo, no sé, en un momento en que estaba yo con una señora que en el cine y en el teatro de revista fue famosísima, y Celia Viveros se llamó en vida, la señora, un encanto de persona, y ella era la que vendía tamales, hizo afuera de un cabaret, yo salía y me habían dejado ahí porque me habían dejado sin dinero, etcétera, etcétera. Yo había ido con un compadre que tenía dinero de unas llantas y me había invitado las mujeres, las copas y todo, y luego se fue con las muchachas y a mí me mandaron al diablo. Entonces quedaba mi personaje aquí tomando atole y esas cosas en un lugarcito ahí junto. Y ella era Celia Viveros, entonces yo le hacía la broma, ¿no? Que dijo, no, porque no. Entonces ahí me metía yo un rollo muy simpático, le decía yo, no, es que luego se lo pago. No, ¿cómo me lo va a pagar ahorita lo que se comió, los tamales, la atole, lo no sé qué? Dije, es que mire, la verdad es que, bueno, le voy a decir una cosa, le voy a dejar en prenda esta foto. ¿Y esta foto qué? Pues es una foto, no la vea, es una foto de mi madre. Mi madre falleció, mi esposa tuvo un accidente, mis hijos murieron. O sea, empezaba yo a crear toda una atmósfera, la inventaba. Yo era ahí, hacía una narración terrible, decía, y lo único que tengo es la foto de mi madre, fue lo único que me quedó. Soy un patán, soy un truán, no tengo nada, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada, pero yo voy a rescatar esa foto, se lo juro, porque... Y empezaba yo a crear toda una historia, y la gente comenzaba a llorar en el público, ¿no? Y luego me salía de escena y decía, no, perdón, es usted un ángel, y le hacía todo el drama. Me salía con aplausos y ella remataba cuando decía, no, pobre muchacho, no, pues es que le está yendo mal. Veía la fotografía y dice, ay, desgraciado, si esta es una foto de Sara García y autografiada. O sea, ahí se rompía lo que yo había planteado como una cosa tragedia, pero los hacía llorar y eso me gustaba. Claro. O sea, me gustaba tener esa facilidad para cambiar de género sin que cambiara de personaje. En otra, pues digamos, hacía yo un homosexual
y en algún momento tenía yo quien me lo dijera, porque alguna vez me lo dijeron, pero luego ya puse a alguien que lo dijera, gritaban, ¡tu madre! ¿No? Algo así. Y entonces la primera vez mis compañeros siempre se asustaban porque yo les hacía cosas raras, que no estaban dentro del libreto. Entonces de pronto decía, no, momento, paren. Detenía yo toda la obra y decía yo, señores, ustedes son el público, ustedes pagaron por verme trabajar. Yo estoy haciendo un homosexual. Ok, tienen ustedes derecho a meterse conmigo. Ustedes pueden insultarme, pueden decirme lo que quieran, hablen de mí. Les admito todo porque yo estoy aquí alquilándome para que ustedes se diviertan. ¿Sí? Yo ni soy homosexual ni nada, pero estoy haciéndolo para que ustedes se diviertan. Pero de todas maneras me parece una falta de respeto. Conmigo lo que quieran, con mi madre no. Mi madre no. Mi madre, que fue la que me creó, la que me dio mi lechita, la que me mantuvo, y empezaba a hacer una historia ahí llena de cosas, porque esa que me inspiró, que me llevaba a la escuela, que me besaba, que me abrazaba, que me curaba cuando estaba enfermo, que bla, 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 no, y la gente ya me pedían perdón, ¿no? Y cuando estaba ya en el peor de todos los peores, decía yo, ¿por qué esa pobre señora? ¿Qué les ha hecho esa pobre señora? Que ya de por sí tiene que pasarse horas enteras ahí soportando tanto mendigo borracho en el cabaret, y ya de ahí, ¡boom!, venía la explosión de risa, porque ahí se veía que no era en serio. Hacía el cambio de mi pobre madre aguantando a tanto borracho ahí en el cabaret, sí, ¡boom! Sí, daba hasta el nombre del lugar, que era un lugar muy, muy conocido, sí, un centro nocturno muy conocido y bajo. Entonces, dilo, si te acuerdas, menciónalo, pues no. Sí, me acuerdo. A lo mejor ya no existe o... No, ya no debe existir, el Bombay, le decían el Bombay ahí en el centro. Claro. Conocidísimo. En Garibaldi. Garibaldi, decía yo, aguantando a tanto mendigo borracho en el Bombay. ¿Sí? Ahí venía la explosión de risa, venían los aplausos y todo, y venía mi ego, pues empezaba a flotar, ¿no? Porque estaba yo realizando lo que me habían dicho los viejos actores. Claro. Sí, y entonces siempre fue para mí como el teatro fue como un laboratorio. Claro, hice muchos experimentos. Con usted. Salvador, gracias. Hermoso todo esto que nos diste un recorrido impresionante desde tus inicios, de cómo manejas tus técnicas de actuación, las historias tan padrísimas que, bueno, pues jamás lo habíamos imaginado. Yo no he tenido, me acuso, no he tenido el placer de leer tu libro. Créeme, si me puedes recordar el nombre, yo voy a ser primeritito ahorita en descargarlo, en bajarlo, porque creo que tienes unas historias increíbles que merecen ser escuchadas, y lo más triste de esto es el tiempo que tenemos aquí ya. Así es. Muy el tirano. De la voz. El tirano. El tirano es el que nos... Pero prométeme, por favor, que nos vas a dar otra prontito. ¿Se podrá o no se podrá? Si hablamos de entrevista, con mucho gusto. No, pues entrevista, ¿no? O otra recordada, ¿no? Para los que sí, porque otra recordada, pues suena feo. Ahorita podemos hacer el sketch de tu madre y la mía sí es de por aquí. Sí. Sí lo va a entender. Entonces, Te agradezco muchísimo. Si pudieras, por favor, honrarnos con algunas voces, ¿podrías hacernos una despedida con algunas de tus voces icónicas, de tus doblajes? ¿Crees que sea posible? Sí, desde luego, no sin antes decirles que tuve una especie de choque, digamos, desde mi punto de vista ético, con el ambiente de doblaje, precisamente por todo lo que estamos hablando de la modernidad, de empezar a hacer, ya no a dejar que trabajaran los actores como gustaban hacerlo, ni que las empresas dijeran qué podían decir y qué no, sino que ya empezaron a manejarlas con un representante del cliente, que normalmente es latinoamericano, y que impone muchas cosas absurdas. Luego ya empezaron a imponer cosas como que habría que decir ok, habría que decir yes, habría que decir aeropuerto John F. Kennedy en vez de John F. Kennedy. O sea, empezaron a meternos palabras en inglés. Yo decía, bueno, ¿es traducción o pues mejor déjalo así? Si voy a decir ok y yes y todo eso, pues entonces déjalo así. Pero en fin, vino una especie de pisotear la libertad de los creadores del doblaje. Si tuvo éxito el doblaje fue porque nosotros lo hacíamos adaptándolo a nuestra
idiosincrasia, a nuestra historia latinoamericana y a nuestros gustos y a nuestro sistema de chistes, ¿sí? Y de tragedias. Entonces, eso tuvo el éxito, el doblaje. Pero ya cuando llegó acá con esas imposiciones y todo, al principio nos pagaban por los contratos de release, que se llama, que es el deslinde de toda responsabilidad para la empresa. O sea, mira, Rojo, tú me vas a hacer este papel, yo te doy 10 pesos y adiós, ya no tienes ningún derecho sobre esto. Entonces yo reclamaba porque también fui sindicalista y todo esto, hice el primer contrato colectivo para doblaje y para otras especialidades. Entonces tuve ese choque cuando vino esto y yo decía, no, yo no firmo un contrato si no es pagado, ¿sí? Porque un contrato tiene dos lados, o sea, hay dos puntos. Entonces tiene que estar de acuerdo los dos, no nada más es unilateral. Entonces empecé a chocar y empecé a dejar de trabajar. Y yo he dejado de trabajar porque no estoy de acuerdo con ciertas condiciones modernas. El hacer las pruebas sin cobrar, muchas cosas. La reducción. ¿Fue esto mismo que sucedió con lo de Evangelina Elizondo o es totalmente diferente? Tiene algo que ver, tiene algo que ver. Evangelina Elizondo demandó porque usaron su grabación para hacer discos y no estaba considerado el hecho de hacer otra sustento técnico que el cine. Entonces lo cambiaron a videos, a discos, a esto, al otro, y ella demandó. Y no solo fue ella, ahí van a ver en el libro una cantidad enorme de personas de varios países, entre ellos Estados Unidos, que demandaron a la empresa Disney por el uso indebido de su material. Yo no la demandé y ahí está todavía La espada en la piedra con mi voz original. ¿Sí? Entonces, los que no demandamos seguimos vivos en esos videos y cosas. En eso. Pero sí siguen recibiendo una regalía o ya fue del No, contrato. ninguna. Ese precisamente, en eso se basa el contrato de deslinde del release. Es un contrato disque legal, yo no lo veo legal. Y el contrato también, cuando uno va a hacer, tú Rojo, te invito a que hagas una prueba de voz. Vas a actuar con un montón de gente porque todos vienen a hacer, ok, yo te doy una compensación porque tú pues, te vistes, te calzas, usas gasolina, tu auto, dejas estacionamiento, pagas estacionamiento, o sea, gastos mínimos, pero te cuesta transportarte a un lugar. Entonces tú percibes un salario mínimo para que compense tus gastos. Eso me parece lógico, justo y toda la gente consciente lo entiende. Pero se les ocurrió decir, no, ya no van a cobrar. Las pruebas son pruebas y no cobra nadie. Y aparte me firman un contrato aquí que dice que si ustedes dicen algo de lo que el contrato de discreción y secrecía, algo así, hasta también la traducción está chueca, Sí. para que tú no puedas hablar de nada de lo que acabas de hacer. Confidencialidad. Confidencialidad. Esa sería la traducción correcta, pero dice discreción y secrecía. Secrecy, o sea, en inglés. Entonces, si Rojo, tú dices algo de lo que acabas de grabar, y yo considero que tú me vas a pagar $90,000 de multa, más lo que la empresa considere que me dañaste. Si yo digo, perdí $300,000 por tu culpa, más los 90 son $390,000 que me tienes que pagar. Si acaso yo te escucho o tengo una prueba de que hablaste de mi material. Eso me parece totalmente desproporcionado por cero pago. O sea, haces la prueba, firmas el contrato y no recibes nada, ni las gracias. Eso me pareció poco profesional, poco ético y no acepté. Y así fui renunciando a muchas cosas por no acepto firmar contratos si no hay una compensación económica. Pues desde luego que no, porque ya todos los firmaban. Al principio nos daban una compensación. Después ya dijeron, no, ahora ya no se pagan. ¿Y así por qué? Pues porque yo lo digo. Entonces las empresas empezaron desde mi punto de vista, a abusar de la bondad de los actores y de los directores y de los traductores y de todo. Y a presionarlos aparte, porque tiene que ser ahorita y te doy media hora para que me hagas la traducción de este programa de 1 hora. Oiga, eso es imposible. Tú verás, ¿lo aceptas o no? Es la política que se empezó a utilizar y entonces, pues la mayoría tuvo que aceptarlo y yo entiendo las necesidades, pero no comprendo la acción.
sí, la acción no me pareció ni humana, ni justa, ni legal, ni profesional, ni ética, ni moral, nada. Entonces empecé a renunciar a ciertas cosas, ciertos proyectos, ciertas empresas, y las que no pagaban, que todo esto, renuncié a ellas porque estaban dejando de pagar a ciertos compañeros. La Rana René, un personaje que hice durante más de 30 años en la Plaza Sésamo, de pronto tuve un encuentro, lo que se llamamos revisión de contrato, el contrato colectivo de doblaje con las empresas de doblaje. Y yo era pues el líder, porque yo era el presidente de esa junta. El asunto es que el presidente de la comisión. Entonces en esa junta les gané a ellos varias cláusulas que significaban dinero. Entre una de ellas era que querían juntar todas las viñetas, se llaman, todas las intervenciones en Plaza Sésamo de los personajes, que son poquitos luz. Entonces iban a juntarlas todas para hacer un personaje de largometraje. O sea, iban a pagar una miseria por lo que nosotros cobrábamos, pues decenas de miles de pesos, ¿no? Entonces les di ahí en la torre, les comprobé, les saqué documentos, les saqué cosas y les gané. Al otro día me dijo el que era el abogado de las empresas, me dijo: El Salvador, fíjate que viene una serie nueva de La Rana René, pero me están pidiendo pruebas de voz. Entonces le dije, bueno, ¿para qué me lo dice? Pues si están pidiendo pruebas de voz. No, es que quiero que hagas prueba. Le dije, a ver, licenciado. Ahí está el catálogo, ¿no? De todo lo que ella ha hecho, ¿no? La prueba de voz es para que me leas esto y quedármela. Sí, la idea exacta. Le digo, mire, me está usted haciendo una comedia de esto. Por favor, no somos niños. Usted quiere cambiarme porque se enojó que ayer les gané. Entonces, tiene usted derecho a cambiarme, pero no me haga dramas. Usted quiere poner a un incondicional incondicional totalmente. Y le digo, usted quiere poner a fulano y tal porque es su incondicional. Póngalo. No hay ninguna ley que le impida a usted ponerlo. ¿Sí? Yo, por lo pronto, ya ayer gané y eso me parece mucho más importante que haya ganado dinero para mis compañeros y para mí, en vez de pues, perder una serie, pues la pierdo. Y fue la serie de los Muppets. Entonces la perdí por mis defensas laborales. Pues sí, de alguna manera pues son tus derechos. Y aparte de todo, pues la verdad es que la gente recordamos las primeras voces, también eso es triste. Bueno, a mí te puedo dar un ejemplo muy claro. Sí. Y tengo un amigo que sí, bueno, a él porque es de las más parecidas y lo estimo mucho, Botello, que es la segunda voz del señor Burns y bueno, lo conocí. Lo hace muy bien. Lo conocí en la escuela. Exacto, pero por ejemplo, las primeras voces de Los Simpson, cuando hicieron el cambio, híjole, ya era así como que ya como que no hubo ese clic, no sé por qué, y al final de cuentas, pues supongo que son actores, pero más bien como que escogieron imitadores, y no, la verdad es que no me agradan. Digo, de Botello lo rescato porque es su voz mucho más similar, la actitud, el trabajo, pero de todos los demás, híjole, sí hay, digo, de los entrañables, como Bart Simpson, de repente, híjole, no, es como muy, muy, muy difícil, y yo creo que eso también, supongo que también pasa con los actores de doblaje, dejan la vida, el talento y la personalidad suya tan plasmada en el primer doblaje, que ya en los segundos, en los terceros, cuando ya no hay match en eso, pues yo creo que pierde esencia, ¿no? Pierde la esencia, pierde el gusto, ¿no? Bueno, al público. El que pega primero pega dos veces, ¿no? Y luego dicen, nunca segundas partes fueron buenas. Eso me recuerda que este es el segundo reportaje que hacen de doblaje. Pero bueno, el asunto es que tiene una lógica. O sea, yo cuando llego a hacer un personaje, lo hago, me acomodo, me ajusto a hacer el personaje. Y le doy una cierta X personalidad, tonos y todo. ¿Ok? Pero cuando alguien viene a suplirme, tiene que buscar parecerse a mí. Entonces ya no es una persona que pueda manejar todo su elasticidad actoral
porque tiene que circunscribirse a lo que yo dejé puesto. Sí, ya prácticamente te están imitando. O sea, sea, tú dejas un pantalón y entonces el otro tiene que ponerse así. Si es más flaquito, se pone algo para engordarse la cintura. Si es más gordo, entonces busca romperle para que le quepa. O sea, no queda bien. Es lógico, es totalmente... Sí, es muy raro que una segunda parte funcione porque ya tenemos educado el oído o sea, vemos y oímos, y lo que vemos y oímos ya tiene una relación. Cuando lo que vemos es una cosa y oímos otra, no es la que oíamos siempre, pues hay un brinco. No quiere decir que sea mala la persona que lo hace. No. Quiere decir que no, en primer está limitada porque está imitando. Y luego, en segundo, bueno, pues está creando al final su propia versión. No, y pasa, por ejemplo, perdón, a mí me pasó también con la de la nueva una de las nuevas de Disney, ¿cómo se llama? Donde dobla la Chilindrina a la niña. Ralph el Demoledor. Sí, Ralph el Demoledor, sí. Híjole, no me entró el personaje. O sea, no me entró la voz de la Chilindrina con la niña porque no sé, y a ella misma dice que a ella tampoco le gustó, ¿no? Apenas la vi en una entrevista, pero pasa eso, o sea, ya hay voces tan icónicas, tan marcadas, tan... Es que es más fuerte la Chilindrina que el personaje de Ralph el Demoledor, o sea, esa es una caricatura, ¿sí? Pero la Chilindrina es un ser que ya vivió con toda Latinoamérica durante muchos años, y que es adorada y adorable, además, María Antonieta es una de mis compañeras más queridas, porque todas eran mis hermanitas, según yo, y las vi nacer, las vi crecer, vi cuando formaron un grupo musical, en fin, son entrañables para mí como seres humanos, ya no solo como compañeras. Entonces, yo creo que tienen el suficiente talento y tienen la suficiente sinceridad para poder decir lo que no les gustó o lo que no se sintieron bien. Y ella también, o sea, sí, no es su primer personaje que dobla o algo así. No, para nada. Excelente, bueno, actriz de doblaje. Caracterizadora, incluso, sí. Bueno, sí, claro, sí, entonces estamos claro. Sí, perdón, es que este personaje que ustedes conocieron, Plaza Sésamo, que estaba narrando cómo lo perdí por unas cuestiones laborales, y luego después, cuando un amigo mío lo nombraron gerente o director, o como sea, de la empresa más importante de caricaturas, para la que trabajamos durante más de 50 años, también le gustó el personaje, y dijo, no solo lo quito de Louis de Cars, que ya llevaba 2, sino que ahora lo hago con otra persona, y no solamente eso, sino que le quito la Rana René, y le vamos a cambiar el nombre. Entonces, uno que se decía mi amigo, hizo todas estas cosas para quedarse con el famoso Kermit. Kermit, sí, o sea, el que juega con las letras, el que juega pelotas con... No, letra E, por favor, compórtate. No me patees, letra E. Ok, ese es... Bravo, Salvador. Ay, gracias por este regalo tan bonito. Pues no tiene... Sí. Y bueno, no, ustedes... Pepe Le Pew. Ah, claro, por supuesto, Rojo, no te voy a decir nada a ti, pero Michel, lo que quiera. Oh, Michel, más nombre francés, Michel, Miguelita de mis amores, qué linda eres, ¿eh? Así que cuando quieras asorollarte en un momento, tú me dices, ¿eh? Porque nosotros, bueno, consideramos que la guerra y el amor se parecen, así que vamos a hacer la guerra, ¿no? Ok. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Sí. Salvador! Sí, que se parece bastante la voz al inspector Clouseau, que también es francés. Es distinto en algunas cosas, pero... Por cierto, la voz de Pepe Le Pew, el original fue Carlos Petrel, una voz y además con un acento francés que adquirió porque él cantaba en francés. Entonces, digamos, es uno de los personajes que yo repuse. También repuse Don Gato. Don Gato, pero en otra serie, en otra versión. Y ¿La tienes por ahí? ¿Podrías...? no, Cucho, por supuesto que no. Claro, ahí viene Matute. Más o menos era así. Sí, sí, pero esos eran cosas que yo tenía que cubrir a alguien. Sí, tenía que... Y esto murió nuestro querido compañero.
pues en las muertes de estas personas, pues alguien tenía que hacerlas y me tocó en suerte hacerla a mí, me escogieron para ello y lo hice. Pero no son mis personajes originales. Incluso también hay otro que es muy conocido por ustedes, que se llama El Inspector Truquini. Sí, vamos a ver, sal de tu agujero, truco helicóptero, y vámonos. Ahora vamos a descubrir este interesante caso, ¿sí? No se preocupen, yo soy el Inspector Truquini, ¿sí? Yo resuelvo ¿qué? ¡Ay, no traje pantalones! Bueno, entonces... Bravo. ¿sí? ¡Ay, wow! De verdad, me siento como niña otra vez. Gracias. Sí, ese personaje lo heredé porque lo hacía originalmente Guillermo Romano en Los Ángeles, California, en lo que dejamos allá de las empresas de Los Ángeles. Y él lo hacía y se llamaba el Inspector Gadget. Entonces, por eso hay confusión, porque hay una parte de la serie que se llama el Inspector Gadget, luego nos llegó a México y le pusimos aquí el Inspector Truquini, que sería la traducción, hablando de lo que decía Rojo, que aquí tenemos el criterio para cambiarle, para hacer lo que se nos dé la gana, porque con eso lo adaptamos. Lo que nos gusta a nosotros, pues le gusta a los latinoamericanos. Entonces eso ya no se entiende porque ahora nos obligan a decir cosas que no nos gustan. Pero bueno, entonces yo no he podido hacerlo, yo no he querido hacerlo, me he rebelado ante todas estas nuevas circunstancias y he renunciado al doblaje poco a poco por esto. Sigo haciéndolo esporádicamente, pero cuando no están los problemas de los contratos, los problemas de las imposiciones, los problemas de todo este tipo. ¿Qué es lo más reciente que has hecho, Salvador? Pues hice el segundo Papa o el Papa joven, no sé qué, fue una de las últimas. Luego hice unas de haciendo las voces, he estado haciendo las voces que hace Mark Hamill, el de la Guerra de las Galaxias, el actor, porque el actor realmente es de doblaje, es actor de doblaje, ¿sí? Mark Hamill. Entonces ha hecho doblajes en personajes de caricaturas y yo los he hecho, ¿sí? De todas las modernas versiones de los doblajes. Y bueno, algunas cosillas muy, muy, muy esporádicas. Y como no investigamos ni a dónde van, ni por qué, ni nada, por la famosa cuestión esa, yo no conservo el silencio porque no he firmado contratos, no creo en eso, y no firmaré el contrato hasta que no me den una compensación, claro. ¿sí? O sea, si no, me dan... haces bien, las cosas bueno. Se tienen que hablar. Esto de estar calladitos, pues por eso estamos como estamos. Las cosas se dicen en su momento y eso hace que al final de cuentas, pues estés logrando muchas cosas, porque lo primero, la demanda esta que hablaste de la Rana René, y esto no fue solo para ti, ayudaste a muchas personas a las que su trabajo pues estaba siendo pues robado, pisoteado y utilizado sin recibir algo a cambio, que pues por lo menos el reconocimiento, sí. Porque antes ni siquiera al terminar una serie, una película, ni siquiera sabías quién hacía las voces, ni siquiera les daban el crédito que realmente merecían y merecen los actores de doblaje. Salvador, claro. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias a ustedes, campeones, y me despido con ustedes diciéndoles que hay que desayunar con garra y actuar como tigres. Gracias. Gracias, de verdad, Muchas gracias, Michelle. Dejamos esa pregunta pendiente para el próximo programa, porque necesito yo saber de qué manera ha afectado a los actores de doblaje esto, que ya no tenemos... Ya no tenemos estos superhéroes en nuestras cajas de cereal, porque la verdad es que eran nuestros superhéroes también, para los que no y eran nuestros Superman ni Batman, éramos del Tigre Toño. Sí, y eran nuestras supercuentas, sí. Tenía yo muchas cuentas que realmente dejaban un buen dinero, no como el doblaje, que nadie habla del dinero porque pues les da pena hablar del dinero, y a veces cuando hablan lo mienten. Es que nos pagan a $1,000 pesos cada loop, y es que nos dan $2 millones por cada intervención. Y, bueno, yo siento que ellos deben protegerse, pero están protegiendo a las empresas, no a ellos. Y siento que los actores deberían ser, pues, digamos, yo hice una versión de lo que yo consideré lo ético, lo justo y lo moral. Entonces, eso va en contra de lo moderno, entonces por eso estoy retirado, ¿sí? Así que, pero al retirarse también las personas que uno consideraba amigos empiezan a hablar mal de uno y empiezan a inventar cosas.
Hace poco Pues tú salió. también échale, Salvador, no te dejes. No me afecta porque yo estoy, digamos. Claro, el dueño de la verdad es el que siempre va a triunfar. Esa es No, y aparte, pues yo busco otras posibilidades, o sea, no nací nada más para hacer doblaje, ¿no? No. O sea, a lo mejor vender chamarras tan bonitas como la de Michelle, cosas, o sea, hay mucho por hacer en la vida, ¿no? ¿Qué te Y parece que esto dejamos todo esto? ¿Qué te parece Lo que dejamos. dejamos todo esto para la próxima entrevista? Qué interesante realmente es nos platicar gustaría, contigo, de verdad. es que es maravilloso. Cuando gusten. Pues de hecho, yo, bueno, en lo personal vamos a dedicarte el programa completito por todo lo que hemos tocado al inicio de de cómo comenzaste tu carrera, cómo iniciaste esta empresa, o sea, tú tocaste hasta el sueño americano. No, o sea, es tan extenso, tan bonito, tan Vendimos los cubitos de hielo a los esquimales. Cámano. Exacto, qué bárbaro, Salvador, qué bárbaro, es un ejemplo. Tantas anécdotas, tantas cosas tan bonitas y tú también nos has dejado esta enseñanza de que no hay mejor aprendizaje que la vida misma, mejor escuela. También quiero invitar a toda la gente que esté viendo esta entrevista, no solo a que pues obviamente siga a Salvador en si es que tiene alguna red social, y a que también lea su libro El doblaje de la voz, en el que nos termina de contar muchas más cosas sobre tanto el doblaje, sobre anécdotas, historias. Ahí van a encontrar la historia de la radio, de la XCW, la historia del cine, desde luego porque es parte del doblaje, y de la historia del doblaje y la historia de la televisión. Entonces, es un libro digital, no está en físico todavía. Entonces, es un libro digital que se puede descargar en Amazon. Ahí ustedes entran, escogen, son 2 volúmenes, ahí lo partieron en 2 volúmenes, y pueden escoger el volumen o bajar los 2, y los tienen inmediatamente. Sí, espero que el autor me pague esta publicidad. Es un libro que estuvo gratuito durante más de 10 años. Cualquiera lo podía descargar y eso ayudó a que muchos estudiantes de comunicaciones y de muchos tipos de especialidades se pudieran graduar en la universidad. Y eso me da mucho gusto. Entonces y luego fue el que surtió a las wikidoblajes. Fue el origen de donde sacaron todos los datos y demás, las wikidoblajes, cuando nos corrieron de la Wikipedia. Sí, porque dijeron que el doblaje no era trascendental, no era importante, no era. Y nos corrieron, entonces los wiki amantes hicieron un wiki doblaje y ahí es donde está. Y ese wiki doblaje se nutrió con los informes de mi libro y conmigo mismo, porque me pasó más de 10 años contestando las preguntas que tenían constantemente estas personas, investigóticos les llamé yo, investigadores de oído, investigóticos. Y entonces, ahí está el libro para el que lo quiera consultar. Tiene sí, ahí lo tienen. Demasiado. Ahí está, muchísimas ahora que no gracias. tienen, a veces que saben, en pandemia que dicen, ¿qué hago? Ahora qué serie me aviento, qué libro leo, ya saben qué hacer. Lean El doblaje de la voz de Salvador Nájar. Gracias, Michelle, qué linda. Muchísimas gracias, Salvador Nájar. Eres de verdad que no, flores son pocas con lo que yo puedo aventarte, porque yo de niño fui televisión adicto, cine adicto, entonces te he oído, te he escuchado, y a pesar de que no nos conocíamos así cara a cara, créeme que ha sido parte muy importante en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, y ahorita que está siendo parte de este programa en nuestra cuestión profesional. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y estoy a sus órdenes porque, bueno, platicar es lo que se nos da a las personas que tenemos una vida extensa. Muchas gracias, sigo a sus órdenes, cualquier cosa. Para la segunda parte, porque sí, o sea, tiene que haber, porque sí, el tema está enorme, por favor. Está muy extenso. Sí, ya contesté por más de 10 años las preguntas de todos los que querían investigar quién había dicho eso, en qué empresa, en qué año, cómo se llamaba la serie tal. En fin, estoy a sus órdenes para todo este tipo de cosas. Ya ahorita ya es más ligero, ya todo está en el libro y todo está en la wiki doblaje. Entonces ya es poco lo que me pueden preguntar, pero bueno, ahí yo me entretengo. Incluso me desahogo, ¿no? Porque hay cosas muy personales que también menciono.
Claro, Gracias. muchísimas gracias. Les deseo éxito a todos sus proyectos y estamos en contacto para cualquier cosa cuando ustedes lo digan. Muchas gracias.